Bueno, sigamos. No hay problema. Ok, Kim. Yes? Vamos a empezar con lo básico. Kim. No hay nada más con el cuerpo. The man is decomposing. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Llévatelo. All right. Ok. Ya. Con el plástico azul loco. I will need a little help carrying him. You take the hands, I'll take the legs. Voy a estar un poco de ayuda llevándolo. Agarrar las manos o las piernas. Ok. Chao, Kim. The dented yellow mailbox greets you with its graffito and bullet holes in the front. Puedo dar cuenta que otra de las cosas que hice ayer fue fue limpiar el coso, el teclado. The file cabinet stands steady as the drawer slides. Ahora tengo que volver a hablar con Evan. Porque originalmente esto yo lo había hecho antes, pero como no lo guardaba, así que obvio que me jodo. Hola, Evan. Mr. Dubois, a pleasure as always. You don't have to sit down this time, since you've already sat on that chair. Ok, ya me dio puerta que me pediste. Vamos a hablar del asesinato ahora. I'm very glad to hear that, Harry. One question. You didn't actually happen to stumble in and see what's inside the apartment, did you? ¿Me olvidé escuchar eso, Henry? Una pregunta. Ah, no, pues esto ya lo traduje. Esto ya sé cómo termina. A los que no. He's trying to figure out if you're lying. Entré la comadreja tenía una bandera de antiguo robo ya colgada en la pared. Exactly the kind of fascist memorabilia I was expecting. Weasel probably prays to it every night for the downfall of the Union. He was testing you, and you succeeded. Now let's get down to brass tacks. It's time for men like me and you to figure out who's killed who and why. Real police work is gonna start happening now. I promise you, Harry, this is gonna be good.
encima está mal. Está mal traducido porque esto va a valer su peso en oro. Y en realidad te prometo, Harry, te prometo que esto va a ser bueno. Hay un par de tazas coloniales y encontrás mirando la basura. Racist mugs in the trash and in the apartment? You guys are just light years ahead of me. I have so much confidence in the ability of your organization. I'm relieved you're doing this and leaving me to do what I do best. Helping people. With the power of politics. No, pues yo... Buena política. ¿Y la comunidad tendrá algo que ver con esto? Oh, no. I don't cross paths like that. All I want is for you to succeed in your investigation. I would never complicate things for you. Ajá. Lado de Bart. Claro que no. Oddly, it seems to be true. Es raro, pero es verdad. Pero la comadreja pudo haber limpiado todo el resto de los asesinos. Believe me, Harry, he's a nobody. Just your basement variety nobody. Can't imagine him being connected to a high caliber case like this. Mal traducido. Mal traducido. Está mal traducido. No, que tal, Harry. Es un nadie. Solo tu nadie. Tu deidad es nadie. Digo. De sótano. No puedo imaginarlo. Está conectado en un caso de alto calibre como esto. But he does live nearby. Maybe it's a pedantic weasel. Fascists are known to be neat freaks. I feel like a real detective right now, Harry. Am I getting this right? Pero vive cerca. Quizás es una comadreja pedante. Los fascistas son conocidos por ser interesantes. Me siento realmente un detective, Harry. ¿La estoy llevando bien? Sí, te voy a sobar la pija un ratito porque... Sí, harías un gran sargento. Oh, you're too kind, Harry. Way too kind. I know I'm not a real police officer. You are. Oh, sos muy amable, Harry. Realmente muy amable. Sé que no soy un policía real. Vos lo sos. That's all he's going to say on this subject. Es todo lo que va a decir del tema. Escuché que hay una conexión entre el linchamiento y el golpe. Quiero escuchar lo que sabes. By now, I'm sure you've figured out who the dead man was working for. The bad guys. Wild Pines. Sent to scare us. Another violent measure of the top hats against us flatcaps. Yo seguro que por ahora se descubriste para quién trabajaba el hombre muerto. Los malos, Wild Pines, lo envió para asustarnos. Otra medida de violencia sobre nosotros con los... Bueno. Medida contra nosotros los trabajadores. Sí, te escucho. Harry, this strike is the culmination of many mistakes made by the Wild Pines group. They tried to shut the strike down by sending in armed mercenaries. Harry, este paro es la culminación de varios mis errores que ha hecho el grupo Wild Pines. Trataron de terminar el paro enviando mercenarios armados. O sea, nuestra víctima. A security contractor? Can you imagine that? Workers standing in peaceful protest, united in the spirit of fellowship, and they send hired killers to mow us down with machine gun fire? Un contratista de seguridad, ¿podés imaginar eso? Los trabajadores están ahí en protesta pacífica, unidos en el espíritu de comunidad, y nos envían asesinos contratados para tirarnos con fuego de ametralladora. Sí, bueno, tu bala no es bastante sana que digamos. He performs a motion as if spraying bullets from a machine gun. Hace un movimiento como si estuviera esparciendo balas con una ametralladora. I'm talking beasts. Hardened killers from proxy wars in Yisut, Semenine, Saramoritsa, you name it, they've done it. Raping, killing, burning villages, killing little children for the Senorita Pineapple Company, Harry. Estoy hablando de bestias, asesinos profesionales en guerra proxy en Yisut, Semenine, ni en Sana Misa, los nombres así lo hicieron. Violación, asesinato, quemar pueblos, matar pibes chicos por la compañía señorita Pineapple, Harry. Everything they did there, they brought over here. They want to turn Revachol into a third world slum. Honestly,
The only thing they didn't do is kill the village elephant. Todo lo que hicieron ahí lo trajeron acá. Quieren convertir a Reballón en una villa del tercer mundo. Honestamente, lo único que no hicieron es matar al elefante del pueblo. Pensé que esto ya era un lugar pobre. Ya era una miseria. Estaba equivocado. Ok, seguí. Now, I haven't personally witnessed the brutalities out there. I have the luxury of staying in my container, you see. If I need to go somewhere, they just move my container. Ahora, no fui testigo personalmente de las brutalidades allá afuera. Tengo el lujo de quedarme en el container, ¿ves? Si necesito moverme, solo muevo mi container. ¿Para mover el container? Yes, I'm an old man, Harry. My legs aren't what they used to be. They lift my office with that big crane. It's actually very fun. You should try it. Sí, soy un viejo, Harry. Mis pedazos no son lo que eran. Tengo que levantar mi oficina con una gran grúa. Es realmente muy divertido, deberías probarlo. But enough about me and my fun container. The killers the company hired, I think there were 3 of them, all hardened commando types. Pero basta de eso de mí y mi container divertida. Los asesinos que la compañía contrató, creo que eran 3. Todos tipos duros de comando. One of them got downright suicidal, getting drunk, violent, a little rapey. Even their own negotiator couldn't control him. That's your boy, the one who likes hanging out and trees. Uno de ellos era casi suicida. Se ponía borracho, violento, un poquito violín. Incluso su propio negociador no lo podía controlar. Ese es su flaco, el que le gustaba salir y los árboles. ¿Pero cómo terminó colgado del árbol? Harry, what you need to realize is, we dock workers are not pushovers. Harry, tenés que entender, los trabajadores de puerto no somos pelotudos. We got grit, Harry. This whole neighborhood does. Push us hard enough and we push back. And when we do, we push to kill. Tenemos filo, Harry. Todo este barrio lo sabe. Empujada lo suficiente y te la vamos a devolver. Y cuando lo hacemos, vamos a matar. ¿Y qué hizo exactamente el empuje? There's a militant wing inside the Union. A group of people whose duties don't involve manual labor, but peacekeeping in the neighborhood, making sure everything runs smoothly. Hay una rama militar en la Unión, un grupo de gente cuya tarea no involucra trabajo manual, sino mantener la paz en el barrio, hacer que las cosas sigan bien. That sounds a bit like organized crime. Suena como crimen organizado. Que lo es. Y encima está hecho de gente bastante estúpida. They're like you. Idealistic people who want to make sure that bad things don't happen. And if they already have, well, punishment must follow. Son como vos, gente idealista que está seguro de que las cosas malas no pasen. Y si ya pasaron, bueno, le sigue castigo. Again, that sounds like organized crime. De nuevo, suena como crimen organizado. ¿Crees que mataron al hombre colgado? One day Titus Hardy, leader of this peacekeeping faction, comes up to me and says, "Boss, socialist democratic fervor drove us to take it upon ourselves to kill this beast that was burdening the land." Un día Titus Hardy, el líder de esta facción para mantener la paz, viene y me dice: "Jefe, nuestra fe de paz socialdemocrático nos manejó para que nosotros mismos matáramos a esta bestia. Estaban molestando a la tierra." Sí, ya sé. Fueron los 7. Pero vi un octavo. He probably worded it differently, but that was the idea. Sure sounded to me like they killed him. I gave them 2 weeks paid leave and told them to lay low to avoid retaliation. Probablemente lo pusieron diferente, pero fue la idea. Me sonó como que lo habían matado. Les di 2 semanas de franco sin paz.
el flaco con pago y le dije que se quedan, que bajen un poco la cabeza para evitar respuesta. No tenés miedo de que los arrestemos. Oh, I'm not at all worried about that. These are not the kind of men who get arrested. They're Martinez boys, tough and gritty. I'd like to see the man who takes them in. Besides, I sent my lawyer girl to look after them. Ah, no estoy para nada preocupado. No son el tipo de hombres que se arresten. Son hombres de Martínez, duros y jodidos. Quiero ver al hombre que los lleve. Aparte, envié a mi abogada para que los cuide. Elizabeth. If he's just boasting, then it sure doesn't feel like that to you. He's not worried. Si está moviéndose mucho. Me parece como que... Entonces no le parece para vos. No está preocupado. He places a lot of faith in that lawyer girl. Perhaps this is a tactical error. Anyway. Tiene mucha fe en esta abogada. Quizás un error táctico. Sin embargo. ¿Cómo sabes que los mercenarios fueron contratados por la compañía de envíos? How do I know? Let me tell you about these people. That's their MO. It's what they do. ¿Cómo lo sé? Déjame que te cuente de estas personas. Ese es su modus operandi. Es lo que hacen. Last winter, some poor workers in Terminal E went on a little strike. The company sent in Sediment, a security contractor. The strike was over the workers' right to wear protective footwear, Harry. El invierno pasado, unos pobres trabajadores en la terminal E fueron en un pequeño paro. La compañía envió a Sediment, un contratista de seguridad. El paro fue por el derecho de los trabajadores para llevar protección para los pies, Harry. These guys turn up and start beating people. Tell you what, Harry, I wouldn't be surprised if we got the same mercenary company after a little rebranding. And I'm sure as hell not surprised to see an army of scabs under my gates. Aparecido y empezaron a golpear a la gente. Te voy a decir, Harry, no me sorprendería si la misma compañía de mercenarios es la misma que nos enviaron, después de un poco de renombramiento. Y estoy casi seguro que no me sorprendería que un grupo de scouts esté bajo mis puertas. Así que el contratador de seguridad organizó también los scouts. You said it, Harry. Hell, one of those guys looks big enough to take down that proverbial elephant. Boys like that don't just happen to show up during strikes. Vos me lo dijiste, Harry. Mierda, uno parece lo suficientemente grande para sacar al elefante real. Los pibes así no suelen caer de la nada en los paros. That does sound quite unlikely. Yes. The big guy leading the scabs at the gate is colossal. Suena bastante raro. Sí. El pibe manejando los scabs es colosal. He's not scared of them. If anything, he likes them being here. Strange. No está asustado de ellos. De hecho, les gusta que estén ahí. Raro. Sí. Había una bala en el tipo que estaba colgado. ¿Sabes? So they shot him. Así que lo dispararon. Sí, alguien le disparó en la cabeza y antes de haberlo colgado. How odd. I don't know what to say, Harry. They told me they hanged him. A hanged man is what I saw when I took a look into that yard. Qué raro. No sé qué decir, Harry. Me dijeron que lo colgaron. Un hombre colgado es lo que vi cuando miré el patio. It's impossible to say if he's telling the truth, sire. Es imposible decir si está diciendo la verdad, señor. What I do know is the case is in safe hands. If anyone can get to the bottom of this shot and hanged man, it's my favorite policeman, Harry. Todo lo que sé es el caso está en buenas manos. Si alguien puede llegar al fondo de este hombre disparado y colgado, es mi policía favorito, Harry. Ok, mencionaste a una abogada, ¿sí? Esa pesada de Elizabeth. Oh, Liz is a bright one. I paid for that law degree myself, thinking it'll probably turn her all fancy. But hell, Harry, she came back a firebrand socialist. Sometimes she scares me with her zeal. Ah, Liz es muy inteligente. Pagué por su título de leyes. Pensando que iba a salir todo bien, pero... Carajo, Harry, vino con una socialista de marca. A veces hasta a mí me asusta con su...
Ok, contame un poquito de Titus. Que ya me los encontré, ya hablé y bla bla bla. Oh, they are simply fine young men, all 7 of them. Exemplary union members, always working to advance their position in the local socialist democratic movement. Core members. Ah, son hombres jóvenes, simplemente finos. ¡Dos, 7! Miembros ejemplares de la Unión, siempre trabajando para avanzar su posición en el movimiento local socialdemócrata. Miembros fundamentales. Old Theo used to run them, but things really kicked into gear when Titus took the reins and named the group after himself. Gotta love his initiative. The Hardy Boys. El viejo tío solía manejarlos, pero las cosas realmente se pusieron en marcha cuando Titus tomó las riendas y nombró el grupo por sí mismo. Tengo que amar esa iniciativa. ¿Qué más puedes decir? ¿Me puedes decir quién está... quién es el segundo al mando? ¿Quién es el más violento? Harry, they're almost all of them great guys, born leaders. Whatever happened, I'm sure they only had the best interests of Revachol in mind. Harry, casi todos ellos son grandes pibes, niños natos. Lo que haya pasado seguramente tenía los mejores intereses de Revachol en mente. De hecho, tu grupo de Hardy es un grupo de estúpidos. Que me quisieron vender que el tipo era... que quisieron venderme... ¡Ah, no! ¡Los colgamos! Y estaba la mágica en la cabeza y dónde se quedó. ¡Ah! ¡Pero! ¡Me la violaron! No, no me violaron. De hecho, disfrutábamos el sexo con él. ¡Me empujaste! Te tengo en los huevos. Ah. Work with them. Hell, interview them. But don't fight them. They really are just like you. Men who like beer, women, and some order on the streets. Trabaja con ellos. Puta madre, investigalos. Pero no pelees con ellos. Realmente son como vos. Hombres que les gustan la cerveza, las mujeres, bien poco de orden en las calles. He's betting on them being useless to you. Se la juega. Se la juega de que van a ser completamente inútiles a vos. Que no son. Bart, me encontré con los Hardys. No quiero pedirles que cooperen. No necesito ser un grupo de estúpidos. Ya lo voy a agarrar por mi cuenta. Terminemos por ahora. Was it a good tour? I'm not sure we made much headway here. I was hoping we'd bust the case wide open. Heck, I even wanted to tell you what I really want to achieve with the strike. Una buena charla. No estoy seguro de que hayamos avanzado mucho. Esperaba que abriéramos el caso. ¡Carajo! Quería contarte por qué realmente queríamos conseguir con este paro. I don't know what happened, Harry. I wanted you to feel like Mr. Martinez. And of course, I also wanted you to find your gun. But it's like I can't completely trust you. Yet. No sé qué pasó, Harry. Quería hacerte sentir como el señor Martinez. Y bueno, claramente ayudarte a encontrar tu arma. Como que no puedo confiar completamente en vos. Todavía. ¿Cómo que todavía? Yes, Harry. It's like I can't fully trust you if you're not a man of the left. I want to, but I just can't. Sí, Harry. Es como que no puedo confiar completamente en vos si no sos un hombre de la izquierda. Quiero, pero no puedo. A man of the left. So you have to be a social democrat. ¿Un hombre de izquierda? ¿Tienes que ser un demócrata social o un comunista? He's been hurt too much in the past by men who aren't social democrats. Fue lastimado mucho en el pasado por hombres que no fueron demócratas socialdemócratas. Mira, no soy un hombre de la derecha. No quiero decir. Ninguno de los cuatro me convence. No soy un hombre de derecha en pateta de Revachol. Sencillamente no lo soy. Tenés derecho a no confiar en mí. Me cuido yo. Soy un gatón. Me muevo. Soy un ingeniero de la máquina. Tampoco tanto. ¿Qué significa? Soy mucho más de izquierdista que vos. Este es otro esquema corrupto, ¿no?
No estoy de izquierda o de derecha, hago lo que mi corazón me dice. Vamos a ir por la genética de... No, no soy un hombre de izquierda, soy un patota de arriba mayor. Just between us, I don't care for those lefty dinks either. It's all about power, and here's how we're gonna get it. I need you to be my kingsman, Harry. Entre nosotros, no me interesan esos pelotuditos de izquierda. Yo tampoco. Es todo sobre el poder, y acá es como lo vamos a conseguir. Necesito que seas mi hombre de rey, Harry. Ah, mi guardia real, ok. Kingsman, yes. Please, let's be that. ¿Guardia real? Sí, seamos eso. Aparece mi voz, la concha. Bueno, ¿y qué necesitas? Once again, I require nothing unethical or illegal of you. You just need to get 2 little signatures on this piece of paper, and then mail it to my accountant in La Delta. Una vez más, no requiero nada inético o ilegal tuyo. Solo necesito estas 2 firmas en esta pieza de papel. Enviarlas a mi contada de la Delta. ¿Para qué son estas firmas? ¿Lo puedo saber? I'm glad you asked, Harry. The Union is going to build a modern youth centre in Martinez. It will be righteous. We're gonna get those teenagers off drugs and on roller skates. Me alegra que preguntes, Harry. La Unión va a construir un centro moderno de juventud en Martinez. Va a ser derechista. Vamos a sacar a los adolescentes de las drogas y ponerlos en rollers. There's a nameless little street on the coast with some old houses around it. Most people have already signed. I just need 2 more signatures to get this mission off the ground, Harry. Hay una pequeña casa sin nombre en la costa con un par de casas viejas. Mucha gente ya firmó. Necesito 2 firmas más para que esta misión empiece. ¿Sí? ¿Dónde es este lugar? On the coast, Harry, across the canal. There's a cul-de-sac there, a little village they're calling it. A gloomy place. You'll find it. I trust your detective skills, Harry. En la costa, Harry, cruzando el canal. Hay un cul-de-sac ahí, un pequeño pueblo, como le dicen. Un lugar bastante turbio. Espero que lo encuentres, vas a contar. Confía en tus detectives. Ok, ¿qué le va a pasar a los que están actualmente ocupándolo? They are just gonna have to deal with the construction noise for 6 months, and then they'll be living like kings. Right next to a fancy new youth centre, designed by the best architects from Stella Marie. Van a tener que lidiar con ruido de construcción por 6 meses. Y después entonces van a vivir como reyes. Justo al lado de un nuevo centro de juventud, diseñado por los mejores arquitectos de Stella Maris. Algo no me cierra. Is he absolutely sure the tenants won't be thrown out in the street? Está absolutamente seguro que los que viven no van a estar en la calle. Yo sé que no, yo sé que esto es una cosa de hijo de puta, pero tengo que seguir el juego, si no, no me va a analizar más. O ninguna pista. The people win, Harry. The people win. Parece que todos ganan. La gente gana, Harry. Ellos ganan. Ok, si me encuentro ahí, puedo hacerlo. You bring joy to my heart, Harry. Such a pleasure to be working with you. Here. Me das alegría al corazón, Harry. Un placer trabajar con vos. Acá. You need to get signatures from Isabel Sadie and Lillian Carter. The cul-de-sac is right past the pawn shop and across the canal. I hear there is some trouble with the waterlock, but they should fix it by Wednesday morning. Tiene que tener las firmas de Isabel Sadie y Lillian Carter. El cul-de-sac que está pasando la tienda de empeño, así que son del canal. Escucha que hay un par de problemas con el cierre del agua, pero deberían arreglarlo el miércoles por la mañana. Ah, hoy es jueves. Hoy es martes. Once you have the signatures, mail this to 13022 La Rocca in La Delta. Then I'll know you're a real Kingsman and a patriot. Una vez que los tenés, envía esto a 13.022 La Roca en la Delta. Entonces voy a saber que esa es un verdadero guardia real y un patriota. Le voy a ir, pero puedo que no costará. See you soon, Debarder. Nos vemos. Just kidding, but not too much. Nos vemos pronto. Nos vemos de barrio. Te estoy jodiendo, pero no tanto.
Ok, tengo para cubrirme un día más. Después de eso voy a estar en buenos. This is the night watchman's booth. The chair is not as austere as the stale air floods through your nostrils. You stand and Tengo 3 puntos de habilidad para gastar. Hola, Wandering Man. How can I help you? Hola, comandante. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Sabes algo de los pibes Hardy? Los Ardis? They're an independent militant group. A bit too high-strung, but it comes with the responsibility. ¿Los Hardys? Son un grupo independientemente militar. Un poquito de alto calibre, pero viene con la responsabilidad. They're sort of like you. Preserve the rule of law and all that. Except it's Everard's law. But really, they're just like you. Ponele que son como vos. Mantienen la ley, el orden y todo eso. Excepto que es la ley de Everard. Pero en serio, son como vos. Is he actually comparing you, an officer of the law, to some neighborhood vigilantes? ¿Está comparando a vos, un oficial de la ley, contra unos vigilantes de barrio? Come on. He's just trying to keep the peace. Dale, solo tratando de mantener la paz. The man whispers a jaunty tune. A coastal breeze ruffles his hair. El hombre le silba una canción. Una brisa mueve su pelo. Che, esa comadreja que visité parece que tiene una gran colección de tazas coloniales. Yeah, the janitor who gave me the key to his apartment said the guy's a bit of an asshole. Sí, el tipo que le dieron yo, que me dio yo al departamento dijo que el flaco es un pelotudo. Sí, su colección de tazas es... Todo... Yo quiero contar la segunda, pero solamente me dice, sí, todo estamos concentrando en eso. Y es lo que la clase dominante quiere. Un hombre con una gran colección de tazas rastrosas no puede ser tan malo. No, esa no. No, eso no va conmigo. Es como todos estamos concentrados en tazas racistas, es lo que la clase quiere. Eso el dominante quiere. Yeah, it would be really bad if we got into an argument about it. Waste of a good noon. Or afternoon. Or night. Anyway, thanks for helping out, friend. Y sería algo malo si estuviéramos discutiendo en eso. Un desperdicio de un buen día. O tarde. O noche. De cualquier forma que se pasó, ¿no? Un placer hablarte. Nos vemos. You take the legal documents out of the envelope. A 12 to 40 month construction period and the zoning plan in the addendum.
Tomar los documentos legales fuera del sobre. Un periodo de construcción de 12 a 40 meses. Y el plan de... un anexo. ¿Va a ver el plan? The youth center cuts into the ocean like the bow of some great modern ship. Apparently, it's going to cover most, if not all, of the street and the square between the existing houses. It's 3 stories tall. El centro joven corta en el océano como un moño de un gran barco moderno. Pero, aparentemente me cubrí todo, si tú es que toda la calle y la plaza entre las calles existentes. Es de 3 pisos. It's going to be awfully close to the already existing buildings, almost wall to wall, practically integrating them into the youth center. Va a ser horriblemente cerca de los edificios existentes. Casi pared a pared, prácticamente integrándolos en el centro de juventud. This is either an ominous or cool architectural choice. Hard to say. Esto puede ser una decisión ominese o algo piola. Difícil de decir. My money is on cool. Looks like a cubic pyrite. Mi plata está en lo piola. Parece un pirata cúbico. Tratar de encontrar un objeto. There is no loophole. The simple truth is, the current residents are going to lose their street access, and for the next 12 to 40 months, their lives will be dominated by constant construction noise right next door. No hay agujero. La simple verdad es que los residentes actuales van a perder su acceso a la calle y por los próximos 2 a 40 meses sus vidas van a estar dominadas por constante ruido de construcción al lado. ¿Cuáles son las ramificaciones de esto? No hace falta. Once the construction starts, it'll probably take a few months, a year maybe, for even the most stubborn occupants to get tired of living like this. After that, they'll sell their property for cheap and move out. Una vez que la construcción empiece, va a llevar probablemente un par de meses, quizá un año, para que incluso los ocupantes más cabezaduras se pudran de vivir así. Después de eso, cuando ve su propiedad barata y se van a ir. Edward, sos un hijo de puta. Esto es terrible, ¿puedo hacer algo? Pero COVID, ¿no? Pero COVID. Sacrificio de pocos para la ventaja de muchos. Bueno. Esto es terrible, poco de gente. ¿Puedo hacer algo? Well, you could trick Everard. Get some random people to sign the document. By the time the union boss finds out, your business here will be already concluded. Bueno, podrías engañar a Edward. Hace que gente aleatoria firme el documento. Cuando el jefe de la unión se dé cuenta, tu negocio acá ya va a estar concluido. Y ya voy a poder hacerlo legalmente. You stare at the great door gunner Megamix. If only you had a boombox, you would be able to play Titus's tape. Mirás al gran Dorgan en Megamix. Si tu vida es una caja de... Miras un reproductor, podrías escuchar la cinta de Titus. The tape feels ominous. Upon it, the dead speak. Respect the tape. La cinta se siente ominosa. En ella, el muerto habla. Respetar la cinta. Dried Maiden. 6 crumbling petals rest on your palm. They're white, a bell-shaped crown. 6 pétalos. Dos descansan en tu mano. Son blancas. Una corona en forma de campana. Somewhere in central Jamrock, Lieutenant Kitsuragi steps into the public library. Rows of shelves pass on either side.
You feel he should be here for this, for in-depth flower analysis. En algún lugar de Z Shamrock, el teniente Kitsuragi va en la biblioteca pública y filas de muebles pasan a los lados. Sentí que debería estar acá para un análisis más profundo de flores. Esta es la tienda de empeños. G'day to you, officer. Buen día, oficial. A Buenas. burly man hangs out by the waterlock, carving up a generous serving of salami with an old hunter's knife. His eyes are fixed on a man stranded on the other side of the waterlock and on an enormous billboard that has fallen down into the canal between them. Un hombre pesado está en el cierre de la cisterna, marcando una generosa feta de salami con un cuchillo de cazador. Sus ojos están centrados en el hombre de venado en el otro lado del portal. Y en el enorme pasacalle que cayó en el canal. ¿Sabes qué hizo? ¿Qué pudo haber causado ese quiebre? I wasn't here to witness it, but those look like tire tracks on that sign. Weird, huh? Then again, plenty of daredevil drivers in Riverdale. Ya estaba acá para verlo, pero eso parecían marcas de rueda. Raro, ¿eh? Entonces, pero también hay bastante gente riesgosa en Riverdale. The words daredevil driver sound ominous to you. Las palabras corredores de riesgo suenan ominosas. Too bad it also takes a year and a day to repair anything around here. Especially a waterlock. The rest of the coast is closed off till then. Una pena que lleve un año y un día para reparar cualquier cosa por acá. Especialmente un cierre de cisterna. El resto de la costa está cerrado hasta entonces. ¿Y qué hay más allá de la costa? Well, there's the fishing village, an abandoned fish market, a bizarro church. Not much use to the congregation, though. There always seems to be something wrong with it. Bueno, está el pueblo de pescadores. Es un mercado de pescado abandonado. Una iglesia bizarra. No es de mucho uso para la congregación, sin embargo. Siempre parece haber algo malo ahí. Yeah, not really much else. Just bombed out ruins. No hay nada más. Solo ruinas bombardeadas. Ok. Gracias. A couple of indicator lights are missing from this control panel. Loose wires dangle from the now vacant holes. In the middle is a lever. Beneath it, a small metal plaque. Un par de luces de indicador están perdidas en este panel de control. Las cintas perdidas. Los cables sueltos giran ahora. En el medio hay una palanca. Abajo de eso una placa de metal. This panel usually closes the water. ¿Cómo andas, Edu? Probably what ¿Cómo termina el crash bar? Aquí llega Torrente, el alma de la fiesta. Ahí andamos, ahora que por fin hace frío, la concha de su madre. ¿Cómo termina el crash bar? ¿Todo bien? ¿Quién se fue a procesamiento? A cada uno que le digo lo de la bala reacciona de una forma natural.
Por natural me refiero a... ¿A mí no me dijeron eso? O... Ni puta idea. Sí, mañana supuestamente arranca. Supuestamente, yo no sé, no sé. Bueno, pensé que el cambio de edad te había afectado. Ya. Sigo diciendo que ese es un sistema estúpido. Lo lamento, para mí es un sistema estúpido que no entiendo. Entiendo cuál es la idea. Volviendo a disco. Cálculo visual. Este panel usualmente cierra la compuerta, está convirtiéndolo en un puente que te deja cruzar el canal. Pero hay un cartel de manteca samarina. O sea, no va a hacer nada. Sí, y de nuevo, no entiendo la idea. You see a Samaran street vendor surrounded by a motley assemblage of goods. When he realizes you're looking at him, his face breaks into a wide, welcoming grin. Es un vendedor callejero samariano rodeado de un asamblaje de bienes. Cuando te das cuenta de que le estás mirando la cara, estás mirando su cara con una sonrisa. Una bienvenida The sonriente. name Silen is embroidered over his breast pocket. Ah, pero tenía como muy loca. El nombre de Silen está puesto en todos en su bolsillo factoral. Happy shopping, officer. Everything's cool here. El índice de compra oficial, todo está piola acá. ¿Qué es tan piola? Everything's cool. The goods are cool. The customers are cool. The place is cool. And one more thing, officer. Todo es piola. Los bienes son piola, los clientes son piola, el lugar es piola y una cosa más oficial. You're very cool. Bang, 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 bang. Vos sos muy piola. Dios, se he detenido con todo eso por ello. Anda tranquilo, lo peor es que sigamos por acá. Me enseñó a pensar que soy piola. Oh, yes. You got style. You got personal style. You know what you like. Ah, sí, tenés estilo personal, sabes lo que te gusta. Diga su conocimiento, su reina con satisfacción. You like premium menswear. Look around and browse. Everything looks cool on a guy like you. Take your time. Te gusta la ropa de hombre premium. Mira alrededor y fíjate y probá. Todo me ve piola como en vos. Tómate tu tiempo. Don't be distracted by the flattery and funny man act. Questions. No estoy distraído por la elegancia y el... Preguntas. ¿Qué tipo de ropa qué tipo de cosas vendes acá? Bueno, aparte de ropa. ¿Qué te pasó? Only the coolest goods in Revachol. I've got sneakers, speakers, extremely comfy pants too. Try them on right here. No shame, only freedom. Todos los bienes más piolas arriba yo. Tenemos zapatillas, parlantes, pantalones extremadamente cómodos. ¿Dónde te los acá? Ah, qué vergüenza, solo libertad. ¿Dónde conseguís estos pantalones tan cómodos? I'm an entrepreneur, officer. I've got sources, buyers, suppliers, distributors, manufacturers, wholesalers, all extremely cool and above board. Soy un entrepreneur oficial. Tengo fuentes, compradores, proveedores, distribuidores, manufacturas, vendedores. Todos son buenos y piola. Todo eso es todo. Déjame poner otra cosa. Anything for you. Cualquier cosa para vos. Creo que tengo algo de ropa para retórico.
No, eso me saca. Everything's still cool here, officer. Todo sigue bien aquí, oficial. Desde que bueno. Everything's still cool here, officer. ¿De dónde sos, Silen? Me? It's a boring story, officer. Who cares about the past? I'm all business now. All reversion. ¿Yo? No es una historia aburrida, oficial. Todo, ¿a quién le importa el pasado? Todos somos... De todos negocios ahora. Todo reballón. This man probably comes from Seaguy, sometimes known as the Apricot Suzerainty, an archipelago in the Samaran Isola. Esto probablemente viene de Siga, probablemente algunas veces conocido como el Apricot Sudesiano, un archipiélago en la base. Vos sos del Apricot Sudesiano, ¿no? Apricot Suzerainty calls to mind an era when the Seaguy archipelago was colonized by Revachol. It's a bit of a slur, in other words. Apricot Sudesiano bien llama a una era en el que el archipiélago Sirai fue colonizado en Reballón. Es un insulto racista en otras palabras. Oh, no sabía. Perdón, no quise referirme infierno. Sigan. Very cool. I admire your awareness of our intertwined histories. It's super nice of you to apologize for colonialism. But the Apricot Suzerainty is a shithole. That's why I left. Muy piola. Admiro tu atención viendo nuestras historias cruzadas. Y fue bastante piola de vos disculparte por su colonialismo. Pero su senancia Apricot es una mierda. Por eso me fui. Oh, de nada, tanto de bancada, otra gente y culturas. That's so cool, officer. Speaking of, why not support an independent local entrepreneur by buying some pens and glasses? Es tan piola, oficial. Hablando de eso, ¿por qué no soportás a un a un empresario local comprando un par de pantalones y anteojos? Anteojos podría se me vendrían bien. Voy a probar. Start with a little compliment, then work your way up from there. This is about business, remember. Empezar complementándolo, después trabajar tu forma desde ahí. Esto es sobre negocios, acordate. Che, pues es un emprendedor bastante exitoso. ¿Te gustaría bancar a un miembro de la policía oficial local? Oh, okay. But why, officer? Ah, ok. ¿Pero por qué oficial? Pensalo como una inversión. An investment? What kind of investment? Una inversión. ¿Qué tipo de inversión? Es una inversión en tu base de clientes. Tenés que subir la calidad, vieja. No, para. No, eso es cruel. Es una inversión en tu base de clientes. Tenés que subir las cosas, vieja. Fair point. You can't have a successful business without a loyal customer base. How much is your loyalty worth? Buen punto. No puedes tener un negocio exitoso sin unos clientes leales. ¿Cuánto vale tu lealtad? Voy a ser generoso y me voy a vender por vos por 5 reales. ¡No, mentira, 10! Te compro algo de paso. 10 real. 10 real is a bargain for that kind of investment. You got it, my man. 10 real es un regalo por ese tipo de inversión. Ahí tenés, vieja. Ahora lo justo. You see two lowly, defeated speakers, thralls, slaves basically, perched atop them like conquerors surveying the land. A pair of found, durable wear sneakers,
Ultra series. Ves dos parlantes tristes y derrotados. Esclavos, básicamente. Pechados de fondo como conquistadores mirando la tierra. Un par de zapatillas fan durables. Serie Ultra. I can see you have a taste for luxury, officer. Can't keep your eyes off those sneakers? Puedo ver que tiene un ojo para el lujo oficial. ¿No puedes sacar los ojos de esas zapatillas? De hecho sí, es verdad, no puedo sacar los ojos. ¿Cuánto? A pair of found ultras. The design is impossibly sleek and simple. A futuristic silhouette with a sleek monochrome colorway, a jet black upper, and a silver-lined midsole. Un par de fan ultras. Su diseño es imposiblemente simple y suave. Una silueta futurística con con un color monocromático. Perdón. No puedo traducir esa mierda porque no sé tanto. Gama monocromática. Una parte superior negra azabache y una mediasuela con trazos plateados. Those sneakers, mister. Those sneakers are the latest found sneakers. Super air, super fine, super cool. Only 50 real. ¡No! ¡Ey! ¡Me duele! ¡Ajá! ¡Mi culo! ¡Mi culo! ¡No quede mi culo también! Zapatillas, señor. No son las últimas. Super raro, super fino, super cool. Solo 50 real. Only? That's madness. ¿Solo eso? ¡Es locura! Found Ultra. We're the future. You remember the slogan from some magazine? Fan Ultra. Se va al futuro. ¿Recuerdas el eslogan de alguna revista? Por más que los quiera, y aunque sinceramente me gustaría sacarme esto, ¿cuenta real? ¿Te pensás que cago plata? There are clothes inside. Cheap second-hand clothes, smelling of strangers' body odors. Hay ropa dentro. No, ropa barata de segunda mano oliendo de olores de cuerpos extraños. Don't be shy. These are premium class clothes. Good quality fabrics, best retro design. Save the economy with your style, officer. No tengas miedo, estas son ropas de calidad premium, buena tela tela de buena calidad, mejor diseño retro, sabe la economía con su estilo oficial. Save the economy? That sounds off. ¿Salvar la economía? Es una fuera. No, mira la caja. ¿Qué tenés? You find your hands deep in tattered and faded garments made from weird polyester blends that make your body itch and sweat in all the wrong places. Encontrás tus manos profundamente en gadeventos apilados y todos hechos de raras mezclas de poliéster que hacen que tu cuerpo se mueva, pique y sude en todos los lugares equivocados. Economical, but also trendy. Look first hand, buy second hand. Keep the economy moving. Económico, pero también movido. Mirar, se ve a primera mano, pero va a comprar segunda mano. Mantener la economía moviendo. Something cold grazes your hand. Synthetic and sleek. A windbreaker. Surf, it says, but also wind, summer, 100% waterproof, and sport. All in different typefaces. Algo frío llega a tu mano. Sintético y suave. Un rompevientos. Surf, dice, pero también viento, verano, 100% protector de agua y deportivo. Todo en distintas letras. Good choice, officer. Mega sporty. And it's only $4.50 for you, sir. Buena elección oficial. Mega Sport. Y solo $4,50 para usted, señor. ¿Qué me das?
No es mal precio. ¡Tuyo! Gotta prepare for springtime, right? Tiene que prepararte para la primavera, ¿no? Ah, pero me pierdo esto. Sí, la verdad tengo que decirlo igual. Con su precio. Ay, me agarraron ganas de ir al baño otra vez, la puta madre. Una montaña antigua, una fuente antigua. Me agarraron ganas de ir al baño. Denme un segundo. Ahora sí, ¿en qué estábamos? Just an ordinary wall. Nothing to see here. Una pared ordinaria, nada que ver acá. Just an ordinary wall. Nothing to see. You have no clue. It's just a wall. No tienes idea, es una pared. So many walls all over Martinez. Weather-worn, cracked, their paint peeling. Tantas paredes en Martínez. Por el clima, rotas, su pintura saliéndose. Just an ordinary wall. Nothing. You have no clue. It's just. Oh, sí, pónganse cómodo. Just an ordinary wall. You have no clue. 2 puntos me faltaban. Just an ordinary wall. You have no clue. Just an ordinary wall.
Nothing, because this is no ordinary wall. It is sublime. Look at it. The shadows, the colors. Porque no es una pared ordinaria, es sublime. ¡Mírala! Entonces, tengo pilas y bris. Entonces en tu cerebro. Ok. All the other walls on all the other houses must make a pilgrimage in adoration of this, the uncontested pinnacle of wallcraft, color peeled from the very face of God. Ah, pues estoy equivocado. Todas las otras paredes en las otras casas tienen que hacer una caminata. Esta para usar esta. El pico sin duda de el color salido de la verdadera cara de Dios. Oh, Wallfather. Oh, padre. Sí, tengo que agregar esta pintura. Tengo que pintar esta pared. Agregada a ella. Absolutely. Now you just need the materials. Absolutamente. Necesito los materiales. Estoy seguro que los voy a encontrar. Voy a ver esta pared. Yes, do that. The wall will be waiting. Sí, haz eso. La pared va a estar esperándote. Hey, what's that noise down there? You see a young man on a balcony nursing a cigarette. His eyes have been following you for a while. Un hombre joven en el balcón está teniendo un cigarrillo. Sus ojos te estuvieron siguiendo por un tiempo. Not looking for any trouble, officer. Lo están mirando por... No estoy buscando problemas social. No, no hay ningún problema para mí. Realmente quiero saber qué está pasando acá. I don't want to be seen talking to the gendarmerie if that's okay. I just want to finish my cigarette. No quiero que me vean hablando con la gendarmería, si está bien. Solo quiero terminar mi cigarrillo. Don't let him go. This could be your witness. The balcony has a great view of the whole thing. No lo dejes ir. Por su testigo. El balcón tiene una gran vista de toda la cosa. Tenía que esperar aquí. There won't be a next time. I really need to get going. No va a haber una próxima vez. Rápido me tengo que ir. Time to bring out your secret charm. Y con ese conocimiento veía alimentarlo. You're back. Good. What can I help you with? ¿Volviste? Bien. ¿Con qué te puedo ayudar? ¿Sabes algo de estos tatuajes? That's the man who was killed. I'm afraid this is a discussion for once we've cleared the lynching question. Ese es el hombre que asesinaron. Me lamento que esto es una discusión para una vez que hayamos terminado con el linchamiento. Así que sabes algo de los tatuajes. Los tatuajes me importan, él no. Better not tie the fourth day to the back's day on this. I hope there is something else I can help you with. Mejor no metamos esto para pasarte de acá. Mejor no poner el cotaje de pelo en la copa. Mejor no armar el quilombo de arrancar. Espero que te puedo ayudar con algo. ¿No? She wants to answer the question. Protocol keeps her from it. Quiere responder la pregunta. El protocolo le deja cortar. Bueno. The streets will flow red once more. A great torrent rushing down Rue de Esperance. You wait and see. Las calles van a fluir de rojo otra vez. Un gran torrente corriendo abajo de la Rue de Esperance. Espera a verlo. Vas bastante piola. ¿Quién sos? I'm Cindy the fucking Skull. What else do you want to know? Date of birth, blood type, the last time I was tested for Hep C. Soy Cindy la puta calavera. ¿Qué más querés saber?
fecha de nacimiento, tipo de sangre, la última vez que me testé por hepatitis C. Solo quería saber tu nombre. Y no hace falta ponerse tan defensivo. And here I was trying to be polite. Just can't win with you pigs. Y yo estaba tratando de ser amable. No se puede ganar con ustedes, cerdos. A pesar- A brush, an artist. The red splatter is urban expressionism. Un pincel, un artista. La marca roja es expresión urbana, expresionismo urbano. Seguí mirando. ¿Para qué está haciendo la pared? Can't you tell? I'm painting a beautiful mural, an aereo graffitio visible from low orbit. No puedo decirlo. Estoy pintando un hermoso mural. Un aerografito visible de baja órbita. I haven't really started it yet. I'm waiting for the right words. Realmente no lo empecé. Estoy esperando palabras correctas. Tengo una opinión en eso. ¿Quieres escucharla? Yeah? Sí. Me gusta el arte público. Oh, sigue siendo lo que estás haciendo. A mí no me importa. Lo cual es cierto. Si no, si lo empecé, estuvo bien. Thanks. I'm sure the inspiration will come to me now that I have an official RCM stamp of approval. Gracias. Estoy seguro que la inspiración va a venir ahora que tengo el sello de aprobación oficial del RCM. She means the opposite. Se refiere al opuesto. Me imaginé, no hacía falta aclarármelo. You've lessened her desire to deface the building. Le bajaste su deseo. Che. ¿Sabes algo del asesinato reciente? I ain't no snitch, pigstein. Go forth and forage in someone else's shit. No shortage of squealers in these parts. Yo no soy un una botón, una cerdito. Andá y jodé a la mierda de otro. No va a haber otra chance. Hay demasiados vendedores por acá. Seguí mirando al lado, ¿qué están mirando? The lieutenant is desperately searching for another handkerchief. Mira su cabeza y enfrenta y mira de manera con desdén a Choice. Así de mantenimiento en su bote. Hatred, disgust. It's difficult to tell which of the two is more present in her girlish features. Odio, disgusto. Es difícil decir cuál de las dos está más presente en sus atributos de mujer. The woman on the boat does not notice her staring. La mujer en el barco no cuenta de eso. That is on her. Someone's got to keep an eye on her. Esa zorra de ozono. Esa puta de ozono. Alguien tiene que tener un ojo en ella. Ah, Joyce. On a first name basis with her, are we? Piggy's moving up in the world. Ay, ya sabes su primer nombre, ¿no? El cerdito se está moviendo en el mundo. Ok, toda la actividad, dale, flaca. Have you got a crush on her? Aching for an opportunity to defend her honor? ¿Tenés una... ¿No tenés ganas? ¿Estás esperando por la oportunidad para defender su honor? No, de hecho no me interesa demasiado. Watch your back, Ungulate. You've got eyes on you. Quiero la espalda, cerdita. Bueno, Yes? Hello? sí, hola.
¿Quién sos? Me? No one. I'm just a working class woman. ¿Yo? Nadie. Una mujer trabajadora. She doesn't really want to be disturbed that much. No quiere ser molestada tanto. If she's such a working class woman, why isn't she working? Si es una mujer de la clase trabajadora, ¿por qué no está trabajando? ¿Qué está haciendo? Looking for something to read. Buscando por algo para leer. Bien. It is. Several maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. They're held up by small pins. The board has come loose from one corner. Muchos mapas fueron puestos pegados a un mural escondido en la alcoba. Están todos puestos por pequeños pins. El mural se está cayendo desde un costado. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Martinez. Los mapas son viejos. Tu ojo tapa Vendesa, un mapa de Insulinda, un mapa de Revachol y un mapa de Martinez. Vamos a empezar con Revachol. The north coast of a verdant island is shattered by the delta of a river. It is the river Esperance. Countless bridges put the shards back together, connecting city blocks to river islands. La Delta says a great artificial heart in the center, teeming with life forms and construction. La costa norte de una isla navegante es destruida por el lecho de un río. Ese río Esperanza. Incontables puentes disponen las partes. Bueno, los fragmentos juntos, conectando dando bloques de ciudad a las islas de río. La Delta dice un gran corazón artificial en el centro, utilizando con mil formas de vida y construcción. To the east, rolling hillsides, Le Jardin, Stella Marie, the suburbs of Saint-Baptiste, swallowed up into the megacity. They sound rich to you. This is Revachol East. Al este, ¿sí? Los andantes de Jardín, Stella Maris, los suburbios de San Baptiste. Todos pegados en la megaciudad. Serán ricos para vos. Esto es Revachol Este. Y el oeste. Hudon. It's somewhere to live. Not bad. Then there's Jamrock. It's bad. People shouldn't live there, but they do. Then Forburg. It's almost as bad, and much larger. Then Coal City. It's the worst. Couda. Es un lugar para vivir. Nada mal. Después está Shamrock. Es malo. La gente no debería vivir ahí, pero lo hacen. Después Forward. Es casi tan malo y más. Después Coal City. Es la peor. ¿Y Martinez? It's so small you can't even see it on the map. No, wait. There it is. North of Jamrock. The strip of coast next to the Greater Revachol Industrial Harbour. It looks downright despondent. It's almost Coal City, to be honest. Es tan chico que no puedes verlo del mapa. No, para. Ahí está. Al norte de Shamrock, la fina de costa, casi al lado del gran puerto industrial de Revachol. Es ya despondente. Es casi como Coal City, para ser honesto. No, this is somewhere to be. This is all you have. But it's still something. Streets and sodium lights, the sky, the world. You're still alive. Esto es un lugar para estar. Todo lo que tenéis puede serlo. Calles y luces de sodio. El cielo, el mundo. Seguís vivo. Mi mapa es el mapa de Insulida ahora. This large map displays archipelagos.
You see a constellation of small dots on the light blue emptiness of the Insulindic Ocean. The largest in the northeast is La Caillou. You are here. Another, far away in the southwest, Seminese Islands, Ile de Fantôme. El gran mapa muestra archipiélagos, pero es una constelación de pequeños puntos en el vacío de azul quieto del océano insulíndico. El más grande al oeste es Le Caillou, este es acá. Otro muy lejos en el suroeste, las islas enemazas, Ile de Fantôme. ¿Qué más? Ozon, Laurentide, Fas à la Mer, Archipelagos, North Arcade Islands. All just specks of dust on the vastness of the Insulindic. On the edges of the map, the color fades into a blur of dotted lines, black and white. Ozon, Laurentide, Fas à la Mer, Archipiélagos, North Arcade Island, Islas North Arcade. Todos puntos de polvo en el vasto de lo insulíndico. En las puntas del mapa, el color se borra en brillo de pinta de líneas punteadas, blanco y negro, Disintegrating into mathematics. desintegrándose en matemáticas. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou in a bookstore. It's you. El noroeste en pinta está en el norte de Colo. En una librería, sos vos. Ahora voy a firmar los ojos. ¿Podés ver ciudades en las islas? You can, on Caillou, Revachon, a single black star, on Ozon, Fondelier, and Vilmandu, on Archipelagos, Croyan Moran, Villiers, on Seminine, Olduvai, and on Laurentide, Deora of the Seven Seas. Podés, en Caillou, Revachon, una pequeña estrella negra. En Ozon, Fond-de-Lard y Verdamont. En archipiélagos, Crillon, Moraine, Villiers. En Semines, Olduvai. Y en Laurentide, Deora de los Siete Mares. Lost little pearls of light, tiny fires in the dark. Pequeñas perlas de luz, pequeños fuegos en la oscuridad. 850 million people live on these little dots, an oceanic world of culture and commerce torn apart by history. 850 millones de personas viven en estos pequeños puntos. Un mundo oceánico de cultura y comercio, divididos por la historia. Bueno, ¿y las puntas? The ocean breaks apart into a tangle of cosines and azimuths, all pointing into pale nothingness. Windy is the north azimuth. Grad is the northeast azimuth. Samara is the east azimuth. Seo is the west azimuth. Isolas, they're called. El océano se quiebra en un triángulo de cosenos y azimuths. ¿Azimuth o cosenos pintos? Ok, azimuth. Todos apuntando a la nada. Mundi es el azimuth norte. Grad es el noreste. Samara es el azimuth este. Siol es el oeste. Isolas. Dicen. Connections to other worlds. Words past the Insulindian. Unknown to you. You only know you've never been there. Conexiones a otros mundos. Mundos más allá de lo insuliano desconocidos para vos. Solo sabes que no estuviste ahí. You have little idea what they are. Distant stars. Gods. But looking at them makes you feel almost non-existent. Whatever they are, the Isolas are immeasurably large compared to you. And very, very far away. No tenés idea de qué son. Estrellas distantes, dioses. Pero mirarlos te hace sentir casi inexistente. Lo que sean, las islas son inmesurablemente largas comparadas a vos. Y muy, muy lejos. Perhaps they are gods. Gods of distance and outer dust. Quizás son dioses. Dioses de distancia y polvo. ¿El mapa de Martinez? It's not really a map. It's a tourist thing. A picture postcard with buildings on it, drawn from an isometric perspective. A date in the upper right corner says 48. No es un mapa, es una cosa turística. Una postal con un dibujo de edificios en él dibujado desde una perspectiva isométrica. Una fecha en la esquina derecha dice 48. Still,
It's detailed. Could be pretty useful for scouting ahead. You see the jagged boxes of an industrial harbor, even the whirling in rags there. Aún así es detallado. Puede ser bastante útil para explorar. Puedes ver las cajas de energía, incluso Whirling in Racks. ¿Puedo llevarme estos mapas? I'm sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. The other two are not for sale anymore. And besides, you could scarcely afford them. Perdón, oficial, el mapa de Martínez es el único disponible y los otros ya no están en venta. Aparte, no podrías ni comprarlos. They're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is 90 cents, though. Son muy valuables, aunque puede que no sea. El mapa de Martínez es 90 centavos. ¿Por qué es uno de los más baratos? That old thing? It's an out-of-date map of a tourist location that never was nor came to be. Es una cosa vieja. Es un mapa fuera de época. Es un mapa actualizado de una ubicación turística que nunca lo fue ni lo va a ser. From when some design studio people tried to spruce the place up 4 or 5 years ago, they also renovated the horse statue, set up those coin-operated viewers, and designed the new street lamps. De un grupo de gente de estudio tratando de levantar el lugar hace 4 o 5 años. También renovaron la estatua del caballo, pusieron esos visores operados a monedas y diseñaron esas lámparas de calle. The place does not look like a successful tourist trap, does it? El lugar no parece como una exitosa toma para los turistas, ¿no? ¿Y qué pasó? They didn't get that far, for some reason. A shame the project never got going. Would be nice if someone fixed Martinez up. All these ruins are bad for business. No llegaron muy lejos. Una pena. Ya que el proyecto nunca arrancó. Podría ser lindo seguir en una arreglada Martínez. Todas estas ruinas son malos para el negocio. Por 90 centavos. Always good to be informed of your surroundings. Siempre es bueno estar informado de tus alrededores. This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. There's also a wide range of paranatural literature. Este local no es estrictamente de crimen, romance y biografía de gente famosa. También hay varios rangos de literatura paranatural. ¿De qué es esto? Sir, please, no browsing in that shelf. That wisdom is not for free. Señor, por favor, no mire eso. Ese conocimiento no es I gratis. can't have you end up, like, opening a police store next door and stealing my customers. Oh no! No quiero que... No puedo tener que termines como abriendo un local de policía al lado de jugando a mis clientes. ¡Oh, no! Pero quiero ver qué hay. Amidst the various books, you find one written by someone named Matthias W. Dundas. It's about wholeness, unity, balance. En los libros que encontrás un escrito por allí conocido como Matthias W. Dundas. Es sobre complejidad, unidad y balance. These three things are very important to the working class mind. Estas tres cosas son muy importantes para la mente de la clase trabajadora. The point of the book, and many others on this shelf, is to give people medicinal advice in situations where they don't have access to paid health services. El punto del libro, y varios otros en este mueble, es dar a la gente consejos medicinales en situaciones donde no tienen acceso a servicios médicos de pago. ¿Cómo funciona eso? It serves platitudes, while also telling everyone that traditional medicine, the kind people don't have access to, and which costs more than this book, is garbage, and would only give you cancer anyway, without even curing your cold or anything. Les sirve platos, mientras también le dice a todos que la medicina tradicional, la que la gente no tiene acceso y la que cuesta más que este libro, es basura y solamente te va a dar cáncer de cualquier manera, de cualquier forma, sin siquiera curar tu resfrío o algo. Wholeness, unity, balance, on the other hand, can basically take care of anything, though it is important to note. Completitud, unidad y balance en la otra mano podría encargarse de cualquier cosa, aunque es importante darse cuenta. When it's up to your mind to heal yourself, then it's because of your mind that you're ill in the first place. Cuando tu mente trata de curar,
Cuando llega un momento tu mente de curarse a sí misma, entonces es porque tu mente sabe que estás enfermo en primer lugar. ¿El libro dice algo más? The book features chapters on topics such as how to find magnesium. It even lists plants you can harvest magnesium from. How to continue drinking if you're an alcoholic who has destroyed his liver. And El libro tiene capítulos marcados en temas como encontrar magnesio, incluso lista plantas de las cuales podés cosechar magnesio. Cómo continuar tomando si sos un alcohólico que destruyó su hígado. Y there's even a chapter on the ancient Seraïs tradition of using duck gallbladder preservatives to treat and prevent sexually transmitted diseases. Pre and post factum apply. Nothing worth buying. hay incluso un capítulo en la tradición existente de usar vejigas de bola de pato preservativos para tratar y prevenir enfermedades de transmisión sexual. Pre y post factum aplican. No vale la pena comprarlo. Vesícula biliar de pato. ¿Quién sabe qué es lo más gracioso? Eso se usaba en tiempos de Roma. This is just mundane garbage. What's even paranatural about this? Esto es solo basura mundana. ¿Qué mierda es paranatural? This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies. The throbbing in your head increases with every passing moment you gaze at this shelf. El empuje de tu cabeza sube con cada momento que miras ese mueble. Suddenly, as if out of nowhere, a small green book becomes apparent. The title of it reads, Medicinal Purposes of the Pearl. De la nada, de repente, como si saliera de la nada, un pequeño libro verde se convierte a patente. El título dice Propósitos medicinales del Pearl. Ah, la palidez. ¿Qué mierda es la palidez? The book contains very little explanation on the matter. This knowledge seems to be taken for granted. El libro tiene una muy pequeña explicación del tema. Este conocimiento parece ser asumido. Ok, ¿de qué trata el libro? The book contains descriptions of various pseudoscientific therapies, alternative medicines, and folk remedies involving the pearl, also known as le territoire. El libro contiene descripciones de varias terapias pseudocientíficas, medicinas alternativas y remedios de folclore involucrando la palidez, también conocido como le territoire. Quiero saber algo, un segundo, ¿sí? No, ¿de dónde carajo son? Quiero saber de dónde carajo son. Porque usan mucho el francés. Un novelista historiano. Ok, ¿es inglés supuestamente el estudio? For example, it recommends vigorously swatting one's naked body with a venic or hand broom, made from the leafy twigs of a young birch tree from the near Pearl. It is supposedly invigorating and good for the circulation. Por ejemplo, recomiendo vigorosamente mover el cuerpo
el cuerpo desnudo de uno con un bedding o una escoba de mano hecho de las hojas más finas de un árbol de un abedul cerca del pálido. Eso suele. Supuestamente te rehabilita, te dice y buena para circulación. ¿Qué más? It also recommends consuming distilled spirits like vodka or whiskey that have been aged in the pail. Readers are instructed to cover these jars in a shallow hole just inside the pail and leave them there for 30 to 60 days, depending on the potency desired. También se recomienda consumir espíritus destilados como vodka o whisky que han sido añejados en el pálido. Los lectores son instruidos para cubrir esas jarras en un agujero vacío adentro, en un agujero hueco del pálido y dejarlos por 30 a 60 días, dependiendo de la potencia deseada. ¿Y qué hace esto? Among other benefits, it is alleged to restore a damaged liver to perfect health. Entre otros beneficios, también alega restaurar un hígado dañado al... That seems improbable. Eso es improbable. ¿Cómo es eso posible? Is it any more improbable than anything else that human beings put their faith in? ¿Es tan improbable como hay cosa que el ser humano pone su fe en eso? ¿O qué buen punto que más hay? For general health and well-being, readers are encouraged to take regular strolls through the pale. Though a sidebar cautions readers to limit each stroll to less than an hour. Para el bienestar general, los lectores son dados para tomar caminatas frecuentes a través del pálido, a través de un párrafo. Avisa a los jugadores de limitar cada corrida a menos de una hora. These strolls promise to cleanse the mind of worries and the body of toxins, especially if the perambulator performs this ritual in the nude. Nudity figures prominently in a number of these prescriptions. Estos trotes prometen limpiar la mente de preocupaciones y el cuerpo de toxinas, especialmente si el deambulador hace este ritual desnudo. Figuras desnudas en un... This is exactly what you need. Esto es exactamente lo que necesitas. Ajá, algo más para saber. There's an entire section devoted to cures for men who are struggling to perform their marital obligations. Hay una sección devotada a curas para los hombres que están complicados para hacer sus obligaciones. Bueno, ciertamente no necesito eso. Es mi ex después de todo, ¿no? You close the book and return it to its place on the shelf. Cerrás el libro y volvés a poner. Nah. Hello again, esteemed officer, and welcome to Crime, Romance. She's still browsing books. Soy un policía. I know you are. ¿Qué es? Ok. The dented yellow mailbox greets you with its graffito and bullet holes in the front. Ah, pará, puedo preguntarle a Kuno una cosa. Necromancer pig? That shit was dark. Going in there like that. Oh, brutal shit. Tell me. Pero necromante, esa mierda fue oscura. Por ahí, mierda brutal. Contame. Kuno dies. You're gonna pick one out of his brain like that too? Kuno's gonna go out in a hail of bullets. Gonna look like a fucking porcupine. Kuno muere, vas a sacarme así. Kuno el cerebro así también. Kuno va a salir con una lluvia de balas. Va a parecer un puto porcospín. Bienvenido a Vuelta de Du. ¿Cómo pasa nada? Porta Rosa, a side alley of the Boogie Street Spearhead. A young man in his early 20s
approaches patrol officer Emil Mullins and asks for a cigarette. As Officer Mullins reaches in his coat pocket for the pack of Astra he just purchased this morning. ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Sí! ¡Ah! Pero la empanada solo alcanza, Edu. La ensalada siempre está de más. Siempre está de más la ensalada. La tenés que meter en la empanada, no comer la parte. Okay. Porta Rosa. Un callejón al lado de la calle Rubí. Un hombre joven en sus 20 se acerca al oficial Emily Mullins y le pide un cigarrillo. Mientras el oficial Mullins llega a su saco para sacar el paquete de asta que compró esta mañana, le bajaron a corchazo. The man shoots him point blank in his chest. Breathless, the patrol officer collapses in the gutter. His right hand is grabbing the armor on his chest. The bullet didn't pierce it, but he can't breathe. On the pavement, the patter of the perpetrator's feet growing distant. Come la parte. ¡Está mal! ¡La empanada es la comida! O, bueno, en general acá es la comida, o podés hacerlo como un aperitivo. El hombre le dispara a quemarropa en el pecho. Sin poder respirar, el oficial colapsa en el piso. Su mano izquierda está agarrando la madera en el pecho. La bala no lo atravesó, pero no puede respirar. En el pavimento, los pasos del perpetrador se ponen distantes. Bleed, pig. Someone opens a window and says, but Emil cannot see who. His sight grows dim with pain. Sangra, cerdo. Alguien abre la ventana. Dice, pero Emil no puede ver quién. Se dice. ¿Sabes cuál es una buena línea de trabajo para ser disparado? Pigs. Cerdos. Sé que decimos empanadilla. ¡Fuera! 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 ¡No me insultes a la empanada! ¡Fuera! Ustedes no hacen mejores empanadas que nosotros. Acá aclararía que es un chiste, pero la quiero que la gente entiende. Ya sé, te estoy jodiendo, pelotudo. Te estoy jodiendo. ¿Pensaste que te lo digo en serio? Lo que dije recién. Edu, estás acá hace como 2 años. Creo que estuviste para el único momento en el cual me viste caliente en serio. Creo que mandé solo 2 personas mandé a la mierda. ¿Qué fue eso de manejar vos haciendo un encargo y narcóticos ilegales, Kuno? Kuno gets it from his dad. Kuno and his dad are major suppliers. That's where Kuno gets his lightning on. Kuno tiene su papá. Kuno y su papá son las edades más grandes. De ahí es donde Kuno tiene su rayo. Problem is, Kuno and his dad had a little falling out. Now junkies clawing at Kuno's door. Streets going mad. Kuno's got to throw his dirty popo man at it. El problema es Kuno y su papá tuvieron un problema. Ahora los drogones están en las puertas de Kuno. La casa se está poniendo mal. Kuno tiene que tirar su mierda de papá por allá. Ok. Dirty popo man is you. In there is Kuno's violent dad on steroids. Kuno's dad does steroids and speed. If you can take him, you can have half of the speed. El hombre de mierda sos vos. Ahí adentro está el papá de Kuno violento. En esteroides. El papá de Kuno hace esteroides y speed. Si podés llevarlo, podés tener la mitad del speed. Ahora, ¿quién es tu papá?
Kuno's dad is a fucking monster. He's the most violent man in Revachol. He doesn't give a shit about a single thing. He drinks too. El papá de Kuno es un puto monstruo. Es el hombre más violento de Revachol. No le importa una mierda. Nada. También toma. Are you sure you can take on the most violent man in Revachol? In your condition? Estamos seguros de que podés llevarte al hombre más violento de Revachol. En tu condición. ¿Qué tanto material? Like half? ¿La mitad? ¿La de qué? A baggie, but like in this vial. Una bolsa, pero en esto. That's half a gram, sir. Eso es medio gramo, señor. Y ahí va. Kim se fue a procesamiento, se llevó el cuerpo. Hablé con Edward, que no me había guardado la otra vez. Y necesito a Kim. No puedo avanzar hasta mañana. Eso es medio gramos. Yeah, half a G. Want it or not? Sí, medio G. La con eso no. Eso no es mucho material. Fuck you talking about half a G? This shit is giant, grade A shit. So clean you can barely see it. ¿De qué mierda hablas? Medio G. Esta mierda es gigante. Mierda de grado A. Al. Tan limpio que podés casi verla. You can barely see it because there's barely any. No podés verla. Porque ya casi no hay. Se mente y no va a pasar. Okay, Kuno's listening. Ok, Kuno te escucha. Ah, visiblemente esto es lo que va a pasar. Voy a ir, pero no por el Speed. Voy por el hombre más violento de Revachol. Sure, whatever. If you survive, make sure to bring that shit back to Kuno. Kuno's almost out. You wouldn't like the Kuno when he's out. Sí, dale. Si vos sobrevivís, date seguro de traer esa mierda en Kuno. Kuno casi se muere. Kuno casi se termina. No querés verme cuando Kuno sale. Kuno's violent dad's got Kuno's key. So you need to fuck your way in there. Go to the pier side. Bang on the door till the cleaning gimp lets you in. That's how Kuno does it. El papá violento de Kuno. Kuno le afanó la llave a Kuno. Así que tenés que ir por tenés que contar tu mierda por ahí. Andá al lado del puente. Golpea la puerta hasta que el tipo de limpieza te deje entrar. Así como lo hace Kuno. Then you go to room 12 and kick down the door, police violence style. That's what Kuno does. And then it's action time. You're locked in the room with violent fuckhead. Entonces vas al cuarto 12, patear la puerta y estilo de violencia policial o policía en acción como le decimos acá. Eso es lo que hace Kuno. Y en momento de la acción, estás encerrado en el cuarto con el pelotudo de violento. That's it. Next time Kuno sees you, you better have his shit. Ahí está, la próxima vez que Kuno te vea, espero que tengas esa mierda. Kuno doesn't fuck. Bueno, ahí me pagué el mapa.
buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Vigilance officer, what can this old carabinier do for you? Vigilante oficial, ¿qué puede este viejo carabinero hacer con vos? Mabel significa algo para vos, René. I prefer the old name, Insulindian Lily. Girls brought them to young cadets when they entered service. Wearing them on your cap was supposed to bring good luck. Lo mira y dice, prefiero el viejo nombre, Lily Insuliana. Las pibas lo traían a los jóvenes cadetes que entraban al servicio, llevándolos en tu gorro. Era supuestamente para dar tu buena suerte. Para, esto es una... Para, ¿te trajeron suerte? Hay que apuntarlo primero. ¿Te trajeron suerte? You know what? No. They brought me misery, false hope, and disappointment. The revolutionaries sullied them. ¿Sabes qué? No, me trajeron miseria, falsas esperanzas y decepción. Los revolucionarios la destruyeron. But it wasn't the revolutionaries that sullied the ID for you, was it? She gave them to me too, and your jealous little heart just couldn't accept it. Pero no fueron los revolucionarios los que te... Lo que te jodieron, ¿no? También me los dio a mí y tu pequeño corazón celoso no pudo aceptarlo. Enough! I can go over these matters in detail with you, Gaston, but not while we have company. So, officer. ¡Basta! Puedo ir en estos temas en detalle con vos, Gastón, pero no mientras tenemos compañía. Así que, oficial... Gracias por el tiempo. Ah, pará. Can I help you? Sí, claro. Can I help you? Llegar, vi algo acá en Willing, una cosa de lo que tenemos que hablar. What thing? ¿Qué cosa? ¿El teléfono está muerto? Yes, and the phone company is taking its sweet time sending someone to fix it. Losers. Sí, y la compañía de teléfono está tomándose su puto tiempo para arreglarlo. Pelotudos. ¿Crees que fue sabotaje? Who told you that? ¿Quién te dijo eso? No importa. Quiero que me digas de quién sospechas. Fine, yeah. It looked like someone had messed with the wiring. It was shortly after the hanging, but I don't know if it's at all related. Plenty of assholes around here who aren't murderers. Está bien, sí. Parecía que alguien había arruinado los cables. Fue poco después de la colgada del audio que, pero no sé si está relacionado. Un montón de pelotudos por acá no son asesinos. If you do find out who cut the line, though, let me know so I can forward them the repair bill. Si encontrás quien cortó la línea, avísame por favor. Así les puedo enviar la lista. Espera. What? Hagamos que se encuentra. By the way, you should come back to this thing-based questionnaire if you see anything interesting in the whirling later. Por cierto, tendrías que volver para este cuestionario basado en preguntas de Willing después. Nada, chao, chao. Ok, supuestamente esta puerta... You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. ¿Ves una puerta pesada de hierro con una... Está pintada en azul? You immediately feel drawn to the color. Blue is for mystery. Te sentís inmediatamente atraído al color. Azul es para misterio. It could be connected to the barred door upstairs.
Puede estar conectado con la puerta arriba, con la puerta cerrada arriba. The door stands silent, unmoved by your words. Explorar los pasajes secretos del juego. Ese es el cocinero, ¿no? Una doma de especies, alcohol y tomate están en el aire. A thin man is smoking below an exhaust hood, occasionally sipping from his mug. This must be the Whirling's cook. Un hombre delgado está fumando bajo una... bajo un... No es un ventilador, es un extractor. Bajo un extractor tomando de su taza. Debe ser el cocinero de Whirling. As you step in, he nods toward the table and says something in a completely foreign language. The only words you can make out are Garancy and Kubek. Y estás de salud. Da a la mesa y dice algo en un lenguaje completamente foráneo. Las únicas palabras que puedes hacer son Godacy y Kubek. Okay, it's definitely not his name. Whatever you do, please don't call him Garancy Kubek. Please. It's not funny. Ok, no es definitivamente su nombre. Lo que sea que hagas, por favor, no lo llames Godacy Kubek. Por favor, no es gracioso. Señor, ¿tiene un poco unas preguntas? The man puts his cup down and replies something, his left hand drawing arcs in the air. El hombre pone la taza abajo y responde algo. Su mano izquierda dibujando cosas. ¿Sabes lo que hay detrás de esa puerta? He looks up at you, then looks away quickly, shrugging and muttering something to himself. Te mira, después se va acomodado y murmurándose algo a sí mismo. Shrugging is an international sign for no, I don't know what's behind. No, cogiendo somos es un signo internacional de no, no hay idea que. Tienes un par de tazas impresionantes ahí. He smiles and bangs his ladle against each of his pots in turn. Sonríe y golpea su cucharón por las hostias. It's almost like music, especially with the sounds of assorted dishes boiling and simmering on the stove. Es casi música, especialmente con el sonido de platos seguidos viendo y flotando. He looks up at you, then shrugging is an international. Tenemos que decir, sí. You see a heavy. It could be connected to the barred door Toca la upstairs. puerta. The cobalt blue surface feels rough to touch. The stainless steel door is flush with its frame on every side. La superficie de cobalto azul se siente dura de tocar. La puerta dura de acero inoxidable con su cuadro en cada lado. Old cobalt paint, rough on the fingers. 40, 50 years since this was painted, maybe. Vieja pintura de cobalto, duro en los dedos. 40, 50 años desde que fue pintado quizá. It leads to a side building, adjacent to this one. The old building next to this, half ruined. Whatever is behind it must be older. Esto te lleva a un edificio adyacente. Sí, el viejo edificio al lado. Está destruido. Lo que sea que esté atrás de eso es más viejo. La puerta. The door does not budge. La puerta. The door, the cobalt, old cobalt. It leads to. The same small, heavy door. No lock in sight. It's barred from the inside. You hear... ¿Cuánto tiempo hasta que termine? ¡13 horas! ¡Oh, carajo! This window, smooth...
hello, dear. I didn't notice you at first. Ok, necesito sugestión. Con esto tendría 4, ¿no? Oh, hello, dear. I didn't notice you at first. 5, es un 6. Ya puedes convencerla de que te cuente algo de un par de críptidos piola. Hello, dear. I didn't notice you at first. Sometimes the most charming thing you can do is be reasonable in your requests. A veces, la cosa más carismática para hacer es ser razonable en tus peticiones. ¿Puedes contarme sobre solo un críptido interesante? I suppose you could use a break and I could use a distraction. Bueno, supongo que vos podés usar un descanso y yo puedo usar una distracción. ¿Cuál es el críptido más grande? That would be the giant of Kokonur. Ese sería el gigante de Kokonur. The giant lives in the most arid parts of the vast Kokonur desert in South Samara, casting a strange light across the barren wastes. El gigante vive en las partes más áridas del vasto desierto de Kokonur, en Samara del Sur, casteando una luz extraña sobre los restos dorados. ¿A qué te refieres con luces raras? Mirage or psychogenous luminance. Un espejismo o una iluminación psicológica. ¿Y qué tan grande es? No one knows for sure. It is like an awful mountain appearing from below the horizon and expanding to cover almost a third of your field of vision. Nadie sabe. Es como una horrible montaña apareciendo desde abajo del horizonte y expandiéndose para cubrir un tercio de tu campo de visión. ¿Es peligroso? The towering luminosity of Kokonur is a bad omen in local folklore. Some say it's a fata morgana, others, fate unimaginable. La luminosidad torrencial de Kokonur es una mala señal del folclore local. Algunos dicen que es fata morgana, otros un destino inimaginable. That's what makes it so peculiar. A species surviving at the very limits of scientific law. The giant of Kokonur must be the largest animal the planet can support. Eso es lo que hace tan peculiar. Una especie sobreviviente en los muy finos límites de la ley científica. El gigante de Kokonur debe ser el animal más grande que el planeta puede soportar. There are limits, you see, to how large a metabolism an ecosystem can beget. Some say a gravity anomaly below the Kokonur desert might allow the creature to grow to these gargantuan sizes. Mira, hay límites a qué tan grande un metabolismo en un ecosistema puede conseguir. Algunos ven una anomalía gravitacional bajo el sitio de Kokonur que puede permitir a la criatura crecer en estos tamaños Great. This is great shit. You need more. Bien. Esto es gran mierda. Lo necesito. Gravity anomaly. Digging it. Digging this parascientific stuff right here. Gravedad, anomalía gravitacional. Me gusta. Me gustan estas cosas científicas. Bueno, ese es el más grande. ¿Quién es el más chico? I thought we'd agreed on just one cryptid, sweetie.
Pero esto es mucho. Yo un nodo más, Lena. Porfi. Can't say no to that. Well, the smallest cryptid is the Cryobacter catlensis, a unicellular bacterium. It was discovered in one of the northernmost points of Katla on the Boreal Plateau by renowned geologist Caitlin Migenou some 70 years ago. Bueno, no puedo decir que no. El críptido más chico es el Chiropodicatlensis, una bacteria unicelular. Fue descubierto en uno de los puntos más al noroeste de Katla en el plató boreal por un geólogo reconocido, Caitlin Migenou, hace 70 años. ¿Y qué es tan especial? The bacterial colony Migenou found had remained alive while frozen in ice for longer than anyone could reliably estimate. Certainly from before recorded history. La bacteria colonial que Migenou encontró había vencido viva mientras estaba congelada en hielo por más de lo que cualquiera podría estimar realmente. Ciertamente más de nuestra historia recortada. Migenou disappeared shortly after injecting herself with the bacteria she had brought back to study, no doubt in hopes of prolonging her own life. Migenou desapareció poco después de inyectarse con la bacteria que había traído para estudiar, sin dudas, en esperanza de prolongar su propia vida. ¿Se inyectó ella misma con eso? Yes, the bacteria had survived in the ice since times immemorial. It is not hard to see where she could have gotten the idea. Sí, la bacteria había sobrevivido en el hielo desde tiempos inmemoriales. No es muy difícil ver dónde puedo tener la idea. ¿Te refieres a que puede que haya una geóloga inmortal en el mundo? Yes, and she's quite mad too. After she treated herself with the bacteria, she stopped aging, but also became increasingly eccentric and irascible, so that even her oldest friends were forced to pull away. Sí, también bastante loca. Después de haberse tratado con la bacteria, dejó de envejecer. También se volvió increíblemente excéntrica e irascible, para que incluso sus amigos más antiguos fueran forzados a alejarse. We can assume that she has been living somewhere in the wilderness for decades now, all alone except for the Cryobacter catlensis coursing through her bloodstream. Podemos asumir que vivió en algún lugar en la por décadas, todas solas excepto por el Cryobacter catlensis, corriendo por su flujo sanguíneo. ¿Ese es un críptido en la lapicera que vos me diste? Yes. It's the kind green ape, half war story, half undiscovered species in the genus Homo. Sí. Es el mono verde amable. Mitad historia de guerra, mitad especie descubierta en el gene Homo. Historia de guerra. Yes, it was reported by soldiers in South Safra during the war. The kind green ape would visit bunkers during the night, healing wounded soldiers with its saliva. Sí, fue reportado por los soldados en el sur de Safra en la guerra. El mono verde amable solía visitar los búnkers en la noche, curando a los soldados lastimados con su saliva. Sí, algo no cierra. Con su saliva. Yes, it has amazing healing qualities. Some soldiers reported growing back limbs, regaining their sight. Sí, tiene unas características de curación increíbles. Algunos soldados reportaron que le volvieron a crecer extremidades, recuperar su visión, y había algo de una especie descubierta de una pequeña subespecie descubierta del hombre. Indeed, there is. It's our closest relative among the cryptids. Same taxonomic family, different genus. Lo hay. Es conocido más cercano entre los críptidos. Misma familia taxonómica, diferente gen. Which is to say, the kind green ape is a species with which we share a common ancestor, and that evolved parallel to our own. Just like your partners.
Lo que decir, el mono verde amable es una especie que en la que todos compartimos un ancestro y que evoluciona paralela con la propia, como tu compañero. Gracias, Kim, por no estar acá. Porque eso fue horrible. Creo que hay un nombre para eso, Razi. I didn't mean to imply that Saelites are in any way inferior to us. In some ways, they are superior. Every species has its advantages and disadvantages. No quise implicar que los señoritas sean en cualquier forma inferiores a nosotros. Bueno, de alguna forma son superiores. Cada especie tiene sus ventajas y desventajas. The kind green ape, too, is in some ways superior to us. Such kindness as it is demonstrated is not common among humans. El mono verde amable es en algunas veces cosas superior a nosotros. Ese tipo de amabilidad que ha demostrado no es común entre humanos. Granted, kindness may not be an evolutionary advantage. Aunque la amabilidad no es una ventaja evolucionaria. ¿Cuál es el crítico más peligroso? The gnome of Jeroma. El gnomo de Jeroma. No parece tan malo. Es chico, pero... Oh, it is. None of his victims survived. Grieving relatives never even found their bodies because the gnome's venom dissolved organic tissue. Ah, lo es. Ninguna de sus víctimas sobrevive. Los relativos antiguos viudos nunca pudieron encontrar sus cuerpos porque el veneno del lomo disuelve tejido orgánico. ¿Y cómo se ve este críptido? It was reportedly a small creature with webbed fingers and a protruding forehead and an ungainly little thing. Quite scary to look at. Se reportó como una criatura pequeña, con sus dedos de... con sus dedos telaraña y una frente profunda. Una pequeña cosa. Bastante tenebrosa de ver. ¿No será una araña? A couple of campers found it when it was already dying. They heard an odd wailing in the woods and followed the sound. They were scared and wrapped it in tarpaulin to suffocate it. Un par de campistas lo encontraron cuando ya estaba muriendo. Escucharon un grito raro en los bosques y siguieron el sonido. Estaban asustados y lo envolvieron en tarpaulin para sofocarlo. En lona. It still took the gnome of Jeroma an entire day to die. Pues, no sé. Le tomó al gnomo de Jeroma un día entero para morir. ¿Hay fotos? Alas, no. And the first scientist who got his hands on the creature's corpse put it in a jar of formaldehyde, thinking that would detoxify the gnome's venom. Al final no. Y el primer científico que tuvo sus manos en el cuerpo de la criatura lo puso en un jarro de formaldehyde, pensando que iba a detoxificar el veneno del gnomo. ¿Destruyó todo? Instead, all the venom leaked out of the creature's teeth and into the surrounding liquid, dissolving the creature itself. A poetic end, perhaps, but a real loss for science. De hecho, todo el veneno salió de la boca de la criatura alrededor del líquido que lo envolvía, disolviendo la criatura en sí. Un fin poético quizás, pero una verdadera pérdida para la ciencia. Alas, always alas, and then it was gone. Isn't that overly convenient? Alas. Al fin. Siempre al fin y después ¡puf! Se fue. ¿Es tan conveniente? Suena bastante conveniente que haya desaparecido y nunca más se haya visto. Digo, no son un grupo, no son una especie. Tendría que haber más, no, si no nos habrían extinguido. Hay un par que no desaparecieron. No sé, es raro. Un segundo, voy a meterlo. Dentro de un rato hago una pausa.
Es muy conveniente. Siempre desaparecen y nada fue visto otra vez. I understand your skepticism, but that's what happens with things that are rare and stand out. Their disappearance is most memorable, and they are least likely to be found again. Entiendo tu escepticismo, pero eso es lo que pasa con cosas que son raras y destacan. Su desaparición es lo más memorable y son lo menos probable de ser encontrados. Bueno, y hay alguno invisible. What an interesting question. And the answer is yes, there are. Qué pregunta interesante. Y la respuesta es sí, las hay. ¿Qué? The Koldamamadakwa, or thin whisper of sound. And that's precisely what it seems to be. Self-replicating sound waves, invisible and intangible. It's very afraid of us, which makes it incredibly difficult to track. La Coldomamada. La Coldomamadacua o pequeño susurro del sonido. Y es precisamente lo que ves. Sonido autorreplicable. Ondas de sonido autorreplicables, invisibles e intangibles. Tienen medio de nosotros, lo que lo hace increíblemente difícil de buscar. Parece eco. Kolamamadakwa can also be translated as a whisper light and low. Koldomamadakwa también puede ser traducido como un susurro ligero e intento. Un susurro ligero y lento. Yes, that's another translation. They're both quite lovely, aren't they? Sí, esa es otra traducción. Ambos son muy hermosas, ¿no? Although the low part is a little ironic. The Koldamamadakwa makes, or rather is, such a high-pitched sound that other animals, including humans, can't hear it. It could be everywhere all of the time, and we wouldn't know. Aunque la parte baja es un poco irónica, el cordón de Adamacua hace o realmente es un sonido un sonido tan agudo que otros animales, incluso humanos, no pueden escucharlo. O está en todos lados todo el tiempo y no lo sabríamos. Pero ¿cómo puede un animal ser un sonido? Many scientists have asked the same question. Some have claimed that it isn't itself a sound, but a tiny corpuscle that emits sound waves. But there's no evidence to support this theory. Muchos científicos hicieron la misma pregunta. Algunos hasta dijeron que no es en sí un sonido, sino un pequeño corpúsculo que emite ondas de sonido. Pero no hay evidencia para soportar esta teoría. Bien. ¿Qué evidencia hay de esto? De este animal siendo un sonido. Plenty. It's the evidence that led to its discovery. In the 20s, a group of Areopagite ornithologists, that is, scientists who study birds, were trying out a new recording technology for capturing sounds outside the range of human hearing. Varios. Es la evidencia de lo que llevó a su descubrimiento. En los 20, un grupo de otorrinos aerofáticos, estos son científicos que estudian pájaros, eran otorrinos, ¿no? Ornitólogos, bueno, otorrinos son esta cosa. Estaban probando una nueva tecnología para grabar para captar sonidos fuera del rango de escucha humano. When playing back recordings they had made in the foothills of the Ea mountain range, they noticed certain anomalies, patterns that seemed random at first, but on closer examination were consistent with the waveforms of songbirds. Cuando reproducieron esas pistas que habían hecho en la base de la montaña Ea, se dieron cuenta de que ciertas anomalías, patrones que parecían aleatorios al principio, pero cuando más cerca lo miraban eran consistentes con las ondas sonoras de pájaros cantantes. The scientists soon discovered they could track and even predict what appeared to be feeding, mating, and migration patterns based on sound waves in a strictly delimited range of ultrasonic frequencies.
even higher than those of the highest pitched bat calls. Los científicos descubrieron pronto que podían ubicar e incluso predecir lo que parecía ser alimentación emparejamiento y patrones de migración basados en ondas de sonido de un rango extremadamente limitado de frecuencias ultrasónicas, incluso más altos de los pequeños de las llamadas de los murciélagos. She transforms, when speaking about these strange animals, into a confident woman. Se transforma cuando habla de estos animales extraños en una mujer confiada. They realized that they had discovered a new species and called it the Col de Mamadaqua, after the Paracanasian name for the voice of God, which is said to be very silent. Se dieron cuenta de que habían descubierto una nueva especie y la llamaron el Colo Mamadaqua, de lo cual es el nombre perquesiano para la voz de Dios, que dice ser muy silenciosa. Sí. They grew quite obsessed with these little birds. Even though they couldn't see them, they could distinguish among individual birds and even began to name some of them. Se pusieron bastante obsesionados con estos pequeños pájaros. Incluso, aunque no podían verlos, podían distinguirlos entre pájaros individuales. Y incluso empezaron a nombrar a algunos de ellos. ¿Cómo nombrarlos? Sequester, Time, Joscan. Those are but some of the Mamadaqua they followed individually. Sequester, Time, Hoskin. Esos son algunos de los Mamadaqua que siguen individualmente. ¿Podrían estar acá ahora? It could be. As I said, it could be everywhere. And we wouldn't know any better. It could be ringing all the days of our lives and nights. Puede ser, como dije, pueden estar en todos lados y no sabríamos. Pueden estar sonando todo el día de nuestras vidas y noches. ¿Por qué Mamadaqua tiene tanto miedo de nosotros? That is a sad story. A group of university students assisting with the field work in their enthusiasm for the project, and no doubt because they were preoccupied with impressing their professors, nearly drove it to extinction. Es una historia triste. Un grupo de estudiantes universitarios ayudando al trabajo de campo y en su entusiasmo por el proyecto y sin duda porque estaban preocupados por impresionar a sus profesores, casi los llevaron a la extinción. They tried to communicate with it and had no other means but sound. So they started sending out sound waves at frequencies they thought might match the Mamadaqwas. And what happens when a sound wave meets another sound wave of the same frequency, dear? Trataron de comunicarse con ellos y no vieron otra forma que el sonido. Entonces trataron de enviar ondas de sonido en frecuencias que pensaron que podían igualar a los Mamadaqua. ¿Y qué pasó cuando una onda de sonido encuentra otra onda de sonido de la misma frecuencia? No hay cancelación, es réplica o atrae otras cosas. This lady really should be a teacher. She's really good at the explaining things thing. Esta mujer debería ser una maestra. Realmente es buena explicando en esto de explicar las cosas. They cancel each other out. Se cancelan. Exactly. And these tests were performed so recklessly that when they happened upon the right frequency, well, they wiped out most of the population. Exacto. Y como las pruebas fueron hechas tan descuidadamente, que pasaron que cuando las hicieron en la frecuencia correcta, bueno, eliminaron a casi toda la población. Ups. Bien, boludo, bien. Great regret washes over her. A winding cloth. Un gran lamento se ve. After that, the corpuscle appears to have migrated elsewhere. There have been recordings of anomalies similar to those spotted in Ea, but they've been few and far between.
It's impossible to confirm the presence of any stable Koltamamadakwa population anywhere. Después de eso, el corpúsculo parece haber migrado a otro lado. Hay registros de anomalías similares a aquellos exportados en EA, pero han sido muy pocos y muy tiempo. Es imposible confirmar la presencia de cualquier población estable de Coldon Mamadakwa en cualquier lado. Interesante. ¿Qué tal de...? What about what? Ya no puedo dejar de pensar en estos crípticos. En realidad hay muchas cosas que podría explicar, pero es muy conveniente que no me sería. I'm glad you like them, but I'm not really one to tell you about all of them. You should ask my husband if you get the chance. He's the real expert. Me alegra que te gustaran, pero no te puedo contar sobre todos ellos. Deberías preguntarle a mi marido cuando tengas la chance. Él es el verdadero experto. Mira. El cierre de cisterna del canal está roto, así que tu marido probablemente esté del otro lado de la costa. Oh my. What happened to the water lock? Oh Dios, ¿qué le pasó al cierre? Probablemente un problema técnico. Well, whatever the cause, I'm thankful. You've spared me another sleepless night. Bueno, cualquiera que sea la causa, mira lo que estás. Me salvaste otra noche sin dormir. Listen, sweetie, I hate to ask, but if your investigation happens to take you to the other side of the coast, please do keep an eye out for my husband. Mira, cielo, odio pedírtelo, pero si tu investigación llega a pasar por el otro lado, puedes tener un ojo por mi marido. The quest for knowledge is never over. La misión por conocimiento nunca se termina. ¡Oiga! And if you see him, let him know Lena is waiting for him here at the Whirling. He gets so tangled up in his work that he may not know the water lock's been repaired. And it's cold out there. Y si lo ves, por favor avisarle que Elena lo está esperando en el Whirling. Se mete tan en su trabajo que se olvida que el cierre de compuertas ya está arreglado y está fresco afuera. Si lo veo, le voy a avisar que estás acá. ¿Cuándo o si llego ahí? Esperamos que mañana llegamos. Oh, you're such a dear. Thank you, sweetie. Sos una sierva. ¿Qué hacer? Okay. The 15th Indo tribe. La 15ª. Because there was. The 15th Indo tribe was comprised of 8 kids from Forberg and North Jamrock, running from wild dogs in the valley, hiding scents under rocks, and stealing clothes off clotheslines, and sometimes even the copper wiring of phone lines. You may have been one of them. This must be a childhood memory. The 15th Indo tribe was your Indo tribe, set to rule in Celinda. The rest of the kids are dead now. Car accidents and drug overdoses. Only you remain. Porque la hubo. La 15ª Indotribu estaba compuesta de 8 pibes entre Fanburg y North Shamrock, manejados como perros salvajes en el valle, escondidos sentados bajo las piedras y robando la ropa de niños, e incluso cables de cobre de las líneas telefónicas. Puede haber sido uno de ellos. Debe ser una memoria de tu infancia. La 15ª Indotribu era tu Indotribu. Pues estaba manejada toda distinta. El resto de los pibes están muertos. Accidentes de tráfico y sobredosis. Solo quedas vos. 10 centavos por cada odre verde chupado. No. Oh. 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 Eso es bueno. Esto es una mierda. ¡Fuera! Behind the dockworkers, a ceiling-height window.
The hawthorn branches scrape the glass like bony fingers. Atrás de los trabajadores del puerto, una ventana. Una ventana. Las ramas mueven el aire con sus dedos pesudas. You see 2, maybe 3 bushes grown into a single thicket over a period of circa 50 years. It takes time for a hedge like that to form. Ves 2, quizás 3 arbustos. En un periodo de 50 años. Toma tiempo para un arbusto crecer tanto. There's a little slide panel up there to let some air in. No need to open it in spring. It's still too cold outside. Hay un pequeño panel para mover, para dejar un poco de aire. No es necesario abrirlo en la primavera. Todavía está muy fresco afuera. One can't see into the Union box from the yard outside. That hawthorn is too thick. Uno no puede verlo. La reunión de este. Hawthorn, al más pueblo es un intenso. The theme on that pinball machine is a standard royalist theme, used on everything from pinball cabinets to full flavor cigarettes. El tema de esa máquina de pinball es un tema estándar realista. Usado de todo, desde cabinas de pinball hasta cigarrillas. Clinging to a picture book version of the past century, waiting for the king to come back and cast out all the profiteers and homosexuals. Basically, imagine a yellow plastic crown with a liquor brand emblazoned on it. Agarrado a una versión de dibujo, a una versión del libro del siglo pasado, esperando que Rey vuelva y saca a toda la gente que ganó. Toda la gente que se beneficiaba y los homosexuales. Básicamente imagina un plástico amarillo con una corona de plástico amarillo con una marca de licor puesta al lado. Quisiera saber más del mundo de hoy. The contemporary period stands still. The fated carousel of progress that doomed the royalists is itself winding down. Our time is decelerating into what no one knows. El periodo contemporáneo se queda quieto. El carrusel de progreso, el destinado carrusel de destino que nos está haciendo. Los tiempos se están desacelerando. ¿En qué? No se sabe. Behind the door, you see 2, maybe 3 bushes. Percepción. Was that? Could it be the Calder Mama Dakwa? No, it's probably just your imagination ringing in your ear. Eso, ¿puede ser el Cordo Mamadakwa? No, probablemente tu imaginación. Tu oído. ¿Hay un sonido? There seems to be an extremely high-pitched ring. Ultrasonic. Lena said it was very high-pitched, right? It's like something tickles your ear. Pareciera. Un sonido extremadamente de alto acá. Momento agudo. Ultrasónico. Yo te dije que era agudo, ¿no? Algo te raspa el oído. Lena also said that it couldn't be heard by any other animal, including humans. What you're hearing must just be a regular bird. Lena también dijo que no podía ser escuchado por ningún otro animal, incluyendo humanos. Lo que escuchaste pudo haber sido un pájaro normal. Escucha más cerca primero. There it is again. You're about to rediscover a long lost species. Ahí está otra vez. Estás a punto de descubrir una especie perdida.
Ok, seguí. It must be very close. Maybe, just maybe, it will come toward you. Debe estar muy cerca. Quizás, solo quizás puede avanzar a vos. Keep still. It might perch on your shoulder. Quédate quieto. Puede que se ponga en tu hombro. Escúchame cerca primero. There it is again. It must be very close. Maybe. Keep still. It might perch on your shoulder. Quédate cerca y espera que... Oh no. The sound. It's moving away. Somewhere over there. Go after it. Ah, no. El sonido. Se está yendo. En algún lado. ¡Anda! No. Too late. It's gone. There is no ringing anymore. Just the sound of the streets. No. Muy tarde. Se fue. No hay más sonido. Solo sonido. No, volvé, por favor. Keep your ears peeled, then. If the species really has migrated to Martinez, you're sure to hear it again. Mantén tus ojos atentos, entonces. Tus oídos atentos. Si la especie realmente migró a Martinez, estoy seguro de que lo vas a escuchar otra vez. Para todos los puntos verdes me pagan. Es un libro de paté. No entiendo que eso parece importante. Pero de cultura me dio. Lo mueve libertad y... 10 centavos son 10 centavos. Hablando about North. Especie de Labs. Martinez. Ok. Y antes de avanzar, yo ahora me voy a tomar una pausa. Un ratito nomás. Unos 10-15 minutos. Para relajarme. Y sencillamente quién sabe la verdad porque me quiero tomar pausa ahora porque me estoy cagando. No, en serio. Así que... Un segundo. Ok. Hacemos una pausa y volvemos, ¿sí?
Gracias por la espera. Ah, ok. Aquí estamos. No, los instrumentos físicos voy a esperar a esto. Trying to sneak up on me again? Hey, what's that noise down there? Compañía logística Delta. 10 centavos. A crumpled billboard reading, Samaran butter soaks in the canal. Two ugly lines mar the bright countenance of the blonde boy depicted. Un cartel que dice... Sí. Manteca Samaria está en el canal. The sign billboard has fallen on the waterlock, keeping it open, and thus out of order. Este signo cayó en el cierre, manejándolo abierto y fuera de orden. ¿Qué pasó acá? Judging by the size of the impact and the parallel lines of burnt rubber, the cause was probably a motor vehicle. A juzgar por el tamaño del impacto y las líneas paralelas, la causa fue probablemente un vehículo motorista. These look like the same tire tracks I saw earlier, in front of the whirling rags. Parecen las mismas marcas de rueda que vi antes, enfrente del Whirling Rags. ¿El cráter? Side slip marks indicated that the vehicle was traveling up the crater at 35 kilometers an hour. La concha de tu madre, deja de estudiar física. Debería en algún momento tendría que volver a estudiar física. Es una de las cosas que me gusta. Pero me tengo que poner las pilas, tengo muchas cosas para hacer. Por lo más que significa que el vehículo estaba viajando en el cráter de 35 km por hora. En el techo. The black marks on the roof indicate that the vehicle vaulted from the crater to the roof of the shack. Las marcas negras en el techo indican que el vehículo saltó del cráter al techo del... Ok, ¿y el panel de metal? The panel served as a takeoff ramp. El panel sirvió como una rampa de salida, ¿Y los postes? The vehicle soared through the air, hitting the billboard and upsetting the posts. Then it continued its flight, taking the billboard with it. El vehículo voló en el aire, golpeando el marcador y jodiendo los postes. Entonces siguió su vuelo, llevándose el puente con él.
El sí. La señal. The sign broke the vehicle's fall into the canal. El cartel frenó la caída del vehículo al canal. Y claro, The Samaran Butter billboard still looks freshly painted, suggesting it took the plunge recently. el cartel de manteca samaritana parece frescamente pintado, sugiriendo que tomó el golpe recientemente. ¿Qué tan recientemente? Within the past 72 hours. En las últimas 72 horas. ¿Y el otro lado? Still speeding, the vehicle made a loop and vanished into the fog along the coast. Aún así, el vehículo hizo un giro y desapareció en la costa. Ok, ¿y cuál era el modelo de este vehículo? There are two good candidates, the Caprice 40 and the Linear G22. Hay dos buenos candidatos, el Capri 40 y el Línea G22. ¿Por qué el Capri 40? It's about the right size, and the tire marks look like they came from the skinny tires frequently found on that motor carriage. Es el tamaño adecuado y las marcas de rueda. Claro, las ruedas que vinieron de las ruedas ligeras, delgadas, frecuentemente se encuentran en ese carruaje de motor. The Caprice 40 is a very popular model, with bank clerks, topping pie delivery drivers, secondary school teachers, cops, strippers dressed as cops, undressed strippers. El Capri 40 es un modelo muy popular entre consejeros de banco, conductores de delivery, maestros de secundaria, policías, stripper. Pero me cago en... Ok. Vamos a estar diciendo, el Capri 40 es un modelo muy popular con los consejeros de banco, los delivery, los conductores de delivery, los maestros de secundaria, los policías, los strippers disfrazados como policías, los strippers sin ropa, y en línea G22. Very sturdy but light motor carriage, more likely than most to survive that jump. Muy jodido, pero un carruaje muy jodido, pero muy ligero, pero también ligero. Muy probablemente respaso. Más que probable que mucho paso en ese salto. The Linear G22 is not a particularly popular model due to its peculiar proportions, which the manufacturer's design team probably thought about for too long. El línea G22 no es un modelo particularmente popular debido a sus proporciones peculiares, mientras que el equipo de diseño Mafra pensó eso por demasiado. Bueno, ¿y ahora qué? You'd have to follow the tracks to be sure. ¿Ahora? ¿Tienes que seguir las pistas para estar segura? Mañana. ¡Grita! Un tipo de máquina, una 21 máquina. ¿Qué es esto? A typical Martinez streetlight sits among assorted floor and table lamps. Una típica luz callejera de Martínez está en el piso.
por eso resulta que los perros decidieron ponerse a ladrar ahora. Pero bueno. La de picaros matines está entre el piso y las mesas. Y las luces de la mesa. ¿Es una luz de callejón? ¿Es una luz de callejón? Yes, officer. As you see, it's in perfect working order. Sí, oficial. Como puedes ver, está en perfecto orden. His manner is casual, but his speech is careful, measured. He wants you to know that he has nothing to hide. Su manera es casual, pero su habla es cuidadosa, medida. Quiere que sepas que no tiene nada que esconder. ¿Dónde conseguiste esto? It was brought to me to be altered. Me lo trajeron para alterarla. The light's buzzing resembles the purring of a cat. It seems very much at home here. La luz se mueve, parece como un ronroneo de un gato. Parece estar cómodo acá. Bueno, pues. The boomboxes on the shelf look well loved and well traveled. Chipped, dented, they stare at you with the unblinking eyes of their tape reels. Las cajas en reproductores en el mueble parecen muy amados y manejados. Para eso no sé. De portillas y desgastados, parece que terminan con los ojos llenos. Déjame ver más. One especially catches your eye. Deep gold and amber plastic with a big old handle on top. A classic boombox that says Stereo 8 approved. Uno especialmente llama la atención. Oro profundo y plástico de ámbar con un gran manejador todo antiguo en el fondo. Un reproductor clásico que dice aprobado por Stereo 8. This is you. Golden orange. A sunset suite. ¿Es eso vos? Dorado y naranja. Una suite de atardecer. Just make sure it works before you buy it. Solo estate seguro de que funcione después de trabajar. Máquina Stereo 8 aprobada. Is the Harman Welsh W2, made in Vespa, designed in Seoul, plays all reel-to-reel formats, 2mm, 8mm, 12mm. It's even got a little radio in there. It'll set you back 12 real. Es el álbum Wowshi W02, hecho en Vespa, diseñado en Seoul. Juega en todos los formatos de cinta, 2mm, 8, 12, incluso tiene una pequeña radio ahí. Te va a retroceder 2 real. ¿Estás seguro de que todo funciona? Absolutely. I've tested each one myself with recordings of speech, found sounds and music from a variety of genres. Even though I don't really like music. Absolutamente, pero cada uno con grabaciones de discursos, sonidos encontrados y música en una gran variedad de géneros. Aunque sin embargo no me gusta mucho la música. Eso es todo. You see rows of toy soldiers guarding the rest of the trinkets displayed on the table. Está lloviendo. Some on horseback, others in rags, others yet in bright blue uniforms. All are stern and unyielding in their duty. Ve filas de soldados de juguete cuidándolo. Algunos están a caballo, otros están con nada, otros incluso son con uniformes azules brillantes. Todos giles y sin moverse de su lugar. Try to find something pretty and cool here. Then use it to win her back. Trata de encontrar algo lindo. Bien ahí. Solo para recuperarlo. Buffer, composture, conceptualización. The worn mat features the patchwork grid.
The bullet is safely sealed away beside his orderly handwriting. The bullet looks especially sad. You see rows of toys. Try to find something pretty and cool here. Then use it to win her back. Inspecciona los caballeros a caballo. Bueno. Big men on big horses, clad in lamella armor and carrying flintlocks, the kind that would mow down a line of enemy soldiers in the blink of an eye. Hombres grandes en grandes caballos, en caballero laminado y trayendo. Flintlocks son mosqueteros con su padre. El tipo que le sacaría una línea de enemigos en la barrera en el papel. Son caballería feconigeriana, ¿no? Yes. A little worn around the edges, but I'm pretty sure it's fully intact. Sí. Un poco gastado en las puntas, pero sigue siendo intacto. Uniformes azules. They're not all blue. These figurines also wear gold coats and caps, complemented by orange trousers. They are variously posed, wielding swords and rifles with bayonets. No son todos azules. Estas figuras también llevan trajes dorados y sombreros, complementados con pantalones naranja. Tienen poses variadas, llevando espadas y rifles como ayuda. No solo... se parece a René que está jugando petanque, ¿no? That they do. The uniforms are precisely the same. Some even have the same shaped medals pinned to their chests. Los uniformes son precisamente estos. Algunos incluso tienen las mismas formas de medalla puestas en sus pechos. Son soldados rosaristas reales estos, ¿no? Which ones? Ah, those. Yes, they are. I find the paint job a bit gaudy, but children like the bright colors indiscriminately. ¿Cuáles? Ah, esos. Sí, lo son. Encuentro trabajo un poco jodido, un poco... chillones. Encuentro trabajo un poco chillón, pero a los pibes les gustan los colores brillantes indiscriminadamente. This set of soldiers isn't meant to look impressive. A few have rifles, but most of them carry pistols. Some even shovels and tall sticks. Este conjunto de soldados no está preparado para ser visto personalmente. Muy pocos tienen pistolas, pero digamos ya lleva pistolas. Incluso algunos palas y palos largos. ¿Son soldados? You're probably talking about the revolutionaries, yes? Yes, they are soldiers. Revolutionary soldiers. Estás hablando de los revolucionarios, ¿no? Sí, son soldados. Soldados revolucionarios. I think their poverty has been exaggerated for effect. When you place them next to the royalists, it doesn't seem like they could possibly win. Creo que su pobreza fue exagerada para el efecto. Cuando los pones al lado de los royalistas, no parece que pudieron haber ganado. Está hecho para que le dé a la gente esperanza. Incluso nosotros podemos hacerlos. El contraste que es imposible ganar con mis amigos de la corte del capitán. Preguntaron a mi amigo verte. Quisiera que fuera más objetivo. Mostrar no puedo pintar. Puedo ser la primera, pero quiero tirar la cuarta para objetividad, pero no. Le va a dar esperanza a la gente. Maybe. Quizás ganarla. Yes. Buy something nice. A figurine. Sí. Comprar algo lindo, una figura. This sounds off. You shouldn't trust this guy. Esto suena malo. No confíes en él. Es un 6, no es difícil. You see rows of toy soldiers guarding the rest of the trinkets displayed. Why? What's this? A headless man riding a horse?
A headless man wearing futuristic tracksuit trousers that say found. ¿Qué es esto? Un hombre sin cabeza manejando, andando a caballo. Un hombre sin cabeza llevando agua futurista que dice fan. ¿Y eso? Oh, that's the headless phone rider. Ah, ese es el andante. El, ah, el jinete sin cabeza fan. ¿Quién? The headless phone rider. It's an urban legend about a man who rides the streets of Revachol sporting a fawn tracksuit. As you see, he's missing his head. Carajo. Un segundo. El jinete fan sin cabeza. Es una leyenda urbana sobre un hombre que cabalga las ciudades de Revachol con un traje de fan. Como puedes ver, perdió su cabeza. 50 cents. Bargain priced. I'll throw in the tiny cap too. I think he's looking for it, or something. That part of the story has many interpretations. 50 centavos. Un regalo. Voy a tirarte también eso. Es un pedito. Creo que está buscándola o algo. Esa parte de la historia tiene muchas interpretaciones. He lost his cap when he lost his head. Perhaps he's looking for the head. Perdió su sombrero cuando perdió su cabeza. Quizá está buscando por su cabeza. Did I mention that this figurine is supposed to be lucky? Always carry it with you. Dije que esta figura supuestamente da suerte. Siempre llevará con vos. Sí, está lloviendo. Me parecía escuchar adentro que estaba lloviendo. There's a pile of cheap sunglasses in a small box, a variety of shapes and colors. Hay una pila de anteojos de sol en una caja chica, una variedad de formas y colores. You like sunglasses, officer? I've got the latest styles right here. ¿Le gusta los anteojos, oficial? Tengo los más últimos estilos, acá mismo. A ver qué hay en la caja. These are all boring. Boring third-rate ho-hum sunglasses made of cheap Syrahese plastic. The kind of plastic that melts in the sun. Todos estos son agujeros. Anteojos aburridos de tercer rango, hechos con plástico barato, con plástico seréis barato. Tipo de plástico que se mete en el sol. Those UV stickers are almost certainly just there for the show. If anything, these lenses probably direct more UV light into your pupils. A UV magnifier. Esos stickers UV casi ciertamente están ahí para el show. De hecho, estos probablemente dirigen más luz UV en tus pupilas. Un magnificador, una lupa UV. These are all first-rate sunglasses. Premium design, super material, very cool. UV resistant. These will definitely keep your eyes safe and cool while doing your dangerous police work. Estos son anteojos de primer tipo. Diseño premium, material supremo muy
gente sube muy piolas. Y efectivamente van a tener sus ojos seguros y piola mientras están haciendo trabajos peligrosos. ¿Tengo algo más que me pueda dar conceptualización? Ok, esto me va a dar 6. The shine on these sunglasses lasts a lifetime, officer. 100% guaranteed. Y es un 7. Tengo 2 puntos. Vos que más uno. No luck. All you find is this lime-colored cellophane visor, produced by a bargain sportswear brand called Amphibian, apparently. There's a malformed green frog on its bent cap. No hay suerte. Todo lo que contás es este visor de celofán color lima, producido por una marca de ropa deportiva barata llamada Amphibian, aparentemente. Hay un sapo verde, hay una rana verde malformada en eso. Oh, that visor is perfect for you, officer. It'll definitely keep the sun out of your eyes while you're shooting criminals. Bang, bang! And all for a mere 6 real. Ah, esa visión es perfecta para usted, oficial. Va a mantener el sol fuera del soco mientras dispare criminales. Y todo por 6 real. O sea, tiene uno de percepción, no voy a mentir. Ese uno de percepción me vendría bien, pero son 6 real por uno de percepción. Me vendría bien. Lamentablemente como uno no guarda. Porque pensé, puedo guardar uno. The shine on these sunglasses lasts. The shine on these sunglasses lasts. No luck. All you... Oh! Nope. 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 The shine on these sunglasses lasts. Ahí está. Ah, veo. Un par de ojos azules. El escritorio dice rendezvous surídico. El cuadro parece ser hecho a mano de hueso. Oh, very interesting choice, officer. Very high culture. Ah, una elección muy interesante, oficial. Muy altamente cultura. Por primera vez el vendedor sale. Como si te mirara a inspeccionar los anteojos. Próbalos. This is how a sea monster sees the world. You've become a sea monster, Harry. Giant, hidden, and strangely tender at heart. All is blue. Así como un monstruo de mar. El mundo. Te convertiste en un monstruo de mar, Harry. Gigante, oculto y extrañamente suave al corazón. Todo es azul. Tabardida budab. Yes, but they also make your soul quiver like jello. So deep. Sí, pero también hace que tu alma se dé como gelatina. Tan profundo. Wow, officer, you look so cool. No, oficial, eso es tan piola. ¿Cuánto? Te digo 15. And they can be yours for a mere 3 real. My regular customers have passed them all up because they've got no taste. But you found them. Y todo por un mero 3 real.
Mis clientes normales la pasaron porque no tienen gusto, pero vos los encontraste. O sea que me gasté un punto para conseguirme algo que no solo me saca percepción, sino que me diga algo que no me sirve mucho. Me siento un pelotudo. Porque esto por lo menos... Oh, vale el doble. Sí, pero seguro que me cuesta conseguir la percepción. Ahora dame esos que me recomendás. Abort. These are hideous. What's more, they don't even fit your face. You can feel them pinching your nose and chafing against your brow. La verdad, estos son horribles. Puedes sentir como te punchan la nariz y se encuentra. Damn, officer! You look like a mega secret spy. Very secret. They're practically made for you. I'll let you have them for 2 real and 50 cents. Carajo, oficial, pareces un megaespía secreto, muy secreto. Están prácticamente hechos para vos. Voy a dejar tenerlos por 2 reales y 50 centavos. It's going to be very difficult for anyone to take you seriously with these things on your face. Va a ser muy difícil para alguien tomarte en serio con esas cosas. ¿Quién sabe qué es lo peor de todo? Estos son los mejores. Ya sé, cuestan 6 real, pero más 1 percepción. Estos me dan electroquímica, pero me sacan lógica. También lo puedo recuperar a otro lado, pero no importa. Estos me sacan percepción, algo en lo cual soy débil. Y me das más 1 en Inland Empire, que es al pedo. Literalmente es al pedo. Now it's turning into a kind of a snow limbo, man. What's on your mind? Ah, esto está convirtiendo en un tipo de limbo, vieja. Evidentemente. O sea, lo más caro que vende... De nuevo, lo más caro que vende es un par de zapatillas. Por 50. Espero que sean las mejores putas The zapatillas. speakers below are banged up and worthless. The sneakers triumph over them. They're the star of the show here. No, joda. Ok, los parlantes. These once respectable speakers have been conquered, reduced to a mere prop by the indomitable Faun Ultras atop them. Estos en su momento respetables parlantes fueron conquistados, reducidos a una apuesta por el indomable. La muestra por los fan ultra sobre eso. No, don't look at the speakers, officer. Look at the sneakers. The sneakers are the stars here. No mire a los parlantes oficial, mire las zapatillas. Las zapatillas son los destellos ahí. ¿Qué de los? Para, ¿y qué hay con los cosas? ¿Qué hay con los parlantes? ¿Ahí los quiere? These, officer? These speakers are Samaran garbage. I'm ashamed to even use them for props. Don't waste your time on them. ¿Esto es oficial? Estos parlantes son basura samariana. Ya, me da vergüenza usarlos para mostrar. No pierda su tiempo en ellos. Samaran trash. That sounds like they're from the Samaran People's Republic.
produced under the dictatorship of the proletariat. ¿Basura samariana? Parece que son de la República de la Gente Samariana, producidos bajo la dictadura del proletariado. Sutil, diría uno. Muy sutil. ¿No puedes comprarlos, conquistar los parlantes, tenientes y conquistador? No way, officer! These aren't for sale. They're bad speakers. Low-fi socialist junk. No, oficial, no están a la venta. Son horribles. Basura socialista lo-fi. Ah, tenés razón, no tengo tiempo para basura, necesito vida de cosas. That's right, officer. You're a high-class policeman who accepts nothing less than the best. Lucky for you, I've got the best on sale. Así es, oficial. Sos un policía de alta clase que acepta nada menos que lo mejor. Por suerte, tengo lo mejor a la venta. Now it's turning into a kind of a snow limbo, man. What's on your mind? ¿Qué puedes ver en sus ojos? Ease into it. Don't go too far. This seems like a personal matter. Now it's turning into a kind of a... Ease into it. Don't. Bueno, ¿cuánto necesito? 13. Now it's turning into a kind of a... Necesito un 9. Snow limbo, man. In his eyes, an unfamiliar longing. Flecks of brown and gold. En sus ojos, una espera media familiar. Brillos de oro, de marrón y oro. ¿Cómo que familiar? It's hard to say. His gaze wanders southwest, down the street that goes beyond the horizon. Es difícil decir. Su mirada mira para el suroeste, bajo la calle que va más allá del horizonte. ¿Qué es el suroeste? Excuse me? ¿Perdón? A flinch jolts his frame. The question has touched a nerve. Este mismo sacó de su cuerpo. La pregunta tocó un nervio. Mierda, qué nostalgia. Siento agradecimiento desde que me levanté. Man, I don't know what to say. Not much anyone can do. There's no helping in absence, you know. Viejo, no sé qué decir. No hay mucho que alguien pueda hacer. No hay ayuda para una ausencia, ¿no? I miss my family. They're all I have. My wife, second kid on the way. Waiting all the way in Diora. And here I am stuck in this shit, so far from home. Extraño a mi familia. Son todo lo que tengo. Mi mujer, un segundo pibe que va por venir. Todos esperándome en Diora. Y acá estoy, atrapado de esta mierda, tan lejos de casa. Diora. Diora of the Seven Seas. It's on the other end of La Caillou, pretty much. On another island called Laurentide, off mainland. We've got a little place there. Can almost hear my kid laugh when it snows. Diora de los Siete Mares. Está en el otro lado de Lecaliu, casi. En otra isla llamada Laurentide, fuera de la isla central. Tenemos un lugar ahí. Ya puedo escuchar a mi hijo reírse con niebla. ¿Y qué es extrañar a alguien? What's it like? Good. And bad. An ache that brings you joy. I think of them a lot. I dream up these silly scenarios in great detail of living with them. It comforts me. Como es bueno y malo, un dolor que trae algo de placer. Qué alegría en realidad. Pienso en ellos mucho. Sueño estos escenarios estúpidos en gran detalle, viviendo con ellos. Me conformo un poco. What about you, Cop Man? You missing someone?
Hay una pausa y un suspiro. Mira, ¿y qué hay de vos, policía? ¿Tallas a alguien? Is that what it is? This feeling? ¿Es eso lo que es? ¿Un sentimiento? Extraño a alguien, pero no sé quién. I feel for you, my friend. It's bad enough to know who you miss. Missing like that doesn't feel like it has much of an upside. Ya te entiendo, viejo. Es difícil, lo suficientemente no saber a quién extrañas. Perder a alguien así, se siente así, no tiene mucho, no tiene ninguna ventaja. But thanks for this. It's nice to talk to someone, and I know it wasn't easy to ask. I hope you find your way through your own troubles. Pero, gracias por esto. Es lindo hablar con alguien. Sé que no es tan fácil de pedir. Espero que encuentre camino por tus problemas. The small, wrinkled woman does not greet you. She nods along to something on her radio. A photograph is clutched in her hands, and there is a warm smile on her face. La pequeña mujer no se saluda. Mueve la cabeza en una radio. Una foto está puesta en sus manos y hay una sonrisa cálida en su cara. The photo, an ambrotype from the turn of the century, as golden as her smile. La foto, un ambrotipo del cambio de siglo. Tan dorada como su sonrisa. It's the warmth of a winter night's fire. Maybe she could give you comfort and shelter. Some cigarettes and food money. Maybe she's your... Es el calor de un invierno, de un fuego de invierno a la noche. Quizás podría darte comida y abrigo. Un par de cigarrillos sin comida para platar. Quizás es tu... No voy a caer de fácil. Discúlpame, señor, que hice un par de preguntas. No response. Wherever this woman is, your words fail to reach her. La respuesta. Quien sea que esta mujer, su prueba no llega. A lorry stuck. The windows are clear. The back end of the cab, a book with ragged edges, catches. Punto verde, punto verde. Ejita, ejita. Right to work! Right to work! Shame on you! Las cosas son las flores. Las pocas. A colorful display of cigarettes and alcohol bottles line the shop wall, inviting you closer. Ok, esos son puchos. Eso es. You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. The raincoats are transparent, except for the big Fritta slogan. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. They all bear the Saint Baptiste Pharmaceutics logo. ¿Quién es San Batista? Saint Baptiste, you know, the pharmaceuticals company. San Batiste. ¿Sabes esa compañía farmacéutica? Saint Baptiste Pharmaceuticals, the one that sells meds out of... She is right. Saint Baptiste, the company, derives its name from Saint Baptiste, the city. Itself so named because that's what it is. A rare case where that really is the full etymological history. As far as almost anyone knows, at least. Tienes razón. San Batista es la compañía
compañía deriva el nombre de esa maldita ciudad, llamada a sí misma porque es lo que es. Un caso raro donde la realidad es la historia etimológica, al menos por lo que la gente sabe. Looking for something, Aunt? Come to tell me to fuck off again? You take the legal documents out. Six crumbling somewhere. An intricate web of blue lines stretch. The pattern still kind of has. You're back. Good. What can I help you with? It's been a week and now they show up? A sturdy the door rattles. Stop banging on the door! Doesn't matter who I am. The police? Everyone? No. I already... Go check the backyard door. Backyard door. A sturdy the door. Stop banging on the door! I'm not letting any more strange... Doesn't matter who... No. Go check the backyard door. Backyard door. The door rattles. Stop banging on the... No. Go check the... Backyard door. La puerta de atrás. I can't get involved in this. The purity of snow always reminds me of the purity. Ah, yes! King Philip III on his steed. Oh, absolutely. At the mercy of a cocaine-snorting tyrant who emptied the treasury so he could sleep on a bed of gold. Mira, está todo Felipe III, Felipe III. Ya. Un recordatorio de lo que era rebelión. Ah, sí. Sí. A la merced de un tirano que vivía metiéndose cocaína, que vació el tesoro solo para dormir en una cama de oro. A superpower, feared and respected. A testament to what this country can be under the leadership of a true king. Someone who knows how to rule. Un superpoder temido y respetado. Un testamento de lo que un país puede ser bajo el liderazgo de un verdadero rey. Alguien que sabe cómo gobernar. ¿Cómo debería gobernar un verdadero rey? Decisively.
without fear of offending the sensibilities of the frail and weak-minded among his subjects. This is something the insurgents never understood. Efectivamente. Sin miedo de ofender las sensibilidades de los débiles y los de mente débil entre sus sujetos. Algo que los sujetos nunca entendieron. Yo estoy de acuerdo, los líderes poderosos no tienen que tener miedo de lo que tienen que hacer, sino que necesitan país. Más en tiempos de crisis. Eso es algo con lo que yo puedo concordar, y a que no le gusta que se joda. Revachol would be a different place if more people realized that. We could still be there. Luego eso sería un lugar diferente si mucha gente se daría cuenta de eso. Podríamos ser la... Don't get started on that again. What happened, happened. No empieces otra vez. Lo que pasó, pasó. The Carabiner doesn't reply, but his entire being communicates unbreakable resolve. El carabinero no contesta, pero todo su ser comunica una resolución inquebrantable. No one and nothing can change this man's mind. He is as rigid as they come, still in that antique uniform. It's a symbol for him. Nadie ni nada puede cambiar la mente de este hombre. Tan rígido como viene, en ese uniforme anticuado. Es un símbolo para él. ¿Qué es eso de cocaína? Oh, old Philip was a big fan of the purple nose candy the nobility loved so much. A cocaine connoisseur of sorts. His egocentricity is borderline legendary. Ah, el viejo Felipe era un gran fan de del caramelo rosado de nariz. Dice que tanto amor a la nobleza. Un conocedor de cocaína de ese tipo. Su egocentrismo era casi legendario. You can't even take responsibility for yourself. How could you fathom the responsibility weighing on the shoulders of a ruler? No puedes ni tomar responsabilidad por vos mismo. ¿Cómo podés cargar la responsabilidad en los hombros de un líder? That's why the Philippian kings use cocaine. For clarity of vision, to aid in their work. Regnum cocainum, Revachol's finest years. Por eso los reyes filipianos usaban cocaína, para la calidad de visión, para ayudar a su trabajo. Regnum cocainum. ¡Cocainum! Los años más finos de Revachol. Usaban cocaína para la claridad de visión. Ajá. Era un energizante bastante interesante. Philip III was even brought into this world with the help of cocaine. The court made him administer the dose to his mother when she was in labor, and it is well known that with the help of cocaine, only the purest, of course, he was able to connect with higher realms. Felipe III fue traído a este mundo con la ayuda de la cocaína. El médico de la corte administró una dosis a su madre cuando estaban pariendo. Y es conocido que con la ayuda de cocaína, solamente la más pura, es posible conectar con los reinos más altos. ¡Oh, mierda! Higher realms. Of course, it all makes sense. ¿Reinos superiores? Claro, todo tiene sentido. He's just making excuses for the king's habits, isn't he? No está haciendo excusas para los hábitos del rey, ¿no? Ahora, ¿cómo es eso de los reinos superiores? Es interesante. En realidad no. Es estúpido. Eso puede aclarar eso. I'm listening. Haremos otra cosa. Right. Están jugando un cráter. Yes. The terrain here provides an interesting variety to a familiar game. Sí, el terreno provee una variedad interesante a un juego familiar. ¿Tiene que ver con todos los objetos de balas que vi? Yes. It was left by heavy artillery fire. Sí, fue dejado por fuego de artillería. Why what? Ok, es un cráter, pero ¿por qué? Porque se usa artillería pesada. Because that's what happens when communists hijack your country, execute your supreme leadership, and turn your capital into a slaughterhouse. Para eso se lo Communists, usa. communists, socialists, anarchists, cults. Sadly, no. It was the foreigners should have fought. It was probably a bit more complicated than that. Because this place is a damn beachhead. Yes. The military mountainous was used as one of the 3 footholds in Revachol during Operation Deathblow in 08.
This here is blood ground. Blood ground. You got old René going there. Like Don't get me wrong, officer. I hate those foreign dogs, but the enemy of my enemy and all that. They're the lesser evil. Damn right, son. They lit the fire of hell on the city before they stormed it. And it worked, too. The rest of the city got cleaned up, but Martinez they keep as a monument. And now the Union Socialists are practically running the place. Well, it's your own damn fault. You, we, the coalition, Revachol, whoever you want to blame, never finished the job. Officially, the party... You don't even begin to truly understand the players at the table, let alone the specific circumstances surrounding the... Thinking men have opinions on these things. Present one. Creo que los foráneos no imponen nuestro quilombo y ahora nos manejan. No, porque eso es un comunista. Nada. No, para. La comisión parece bastante capaz, de hecho. They're not. And I'm sorry it had to be them. After 8 years of fighting those hyenas, I would have preferred if the Right Honorable King Guillaume returned to Revachol. This royal failure weighs heavily. Instead, all that is just, holy, and beautiful. Yo trato porque ya lo hice. Wiped away. This is just what the commies wanted. This was the plan all along. It doesn't. That was 100 years ago. It would not damn Frissel. He was the king we couldn't protect. The Carabineers failed him, and the crown. He died in the hands of the Hyperlay, in a very public execution. He slouches as he says that. It makes him smaller, admitting they left the king to the mob. A true king in both blood and mind led Revachol before Frissel. He would have been better, but the damn commies drove him into exile. Some manner of self-deceit is present in his thinking. Sounds like this Guillaume abandoned him, and he doesn't want... Suzerain is the king! Has everyone forgotten already? It's no use talking to you. You were still in Daddy's balls when it happened. When we took our last stand against the Fifth and rode the cavalry straight into gunfire. It's clear you like the hard stuff, Bruta. Lower intestine? The term is metabolic and circulatory system. Es claro que te gustan las cosas duras, señor, ¿no? Acá mi intestino... Intestino, el término es sistema metabólico y circulatorio. Ok, ¿qué es la cosa? Fascism, Bruta. ¿Qué es el... Oh, no. Ok, ¿qué es el fascismo? Many things, but it's mostly about trusting your gut. Who does your gut tell you is the source of Revachol's problems? Muchas cosas, pero más que nada confía en tu... Sí, bueno, pensé que eras mi sistema circulatorio. Quit stalling, Bruta. We're talking about the weakest, worst, most insane thing. The weak link. Yes, women. Women. Men of war. You don't like them. That's what fascism boils down to. The rest is... You're going to keep your views, right? Keep your views, Bruta. No, no me va a ganar. It is what... Ah, sí, el juego no se guardó porque puse básicamente para que salte.
Vigilance officer, what can this old carabinier do for you? Yes, the Debardeurs Union pays me to stand vigil during the night. Not out of any political allegiance, mind you. Sí, las reuniones de Bartón me pagan para tener vigilancia en las noches. Ninguna alianza política. I'm an old man. Don't sleep more than a few hours every night anyway, and money is tight. Soy un viejo, no me más comparte horas a la noche y la plata es corta. He feels like he has to justify himself for some reason. Tenés que haber visto algo la noche del asesinato. Tu lugar se ve directamente en el patio. Yes, it does. Unfortunately, I wasn't working that night. Been on a 2-week leave since last Monday. Le dice, desafortunadamente estaba trabajando esa noche. Estuve en... ¡Apa! Estuve ausente por 2 semanas desde el lunes. ¡Apa! No me gusta eso, che. Hace 2 semanas. ¡Apa! ¿Y quién estaba trabajando entonces? ¿Por qué estás en...? It's a private matter. Nothing to do with your investigation. Es asunto privado, nada con tu investigación. No, pero encajas. You see, officer, René is the kind of man would rather die than admit he needs medical assistance or, God forbid, sick it. A real man's man is just gonna ride it out. Mira, oficial, René es el tipo de hombre que prefiere morir antes que admitir que necesita ayuda médica. Oh, Dios lo prohíba, buscarla. Un verdadero hombre de hombre. Solo va a dejar que pase. I'm fine, goddammit. Mind your own business. It's nothing. Just got to cut back on coffee. Estoy bien, carajo. Ocupate de lo tuyo. No es nada, tengo que volver a cortar el café. ¿Y quién trabajaba esa noche? No one. The bus has been unmanned since last Monday. There's no other guard. It's just me. Nadie. Ese lugar está sin manejar desde el lunes pasado. No hay otro guardia. Solo yo. ¿El patio de containers estuvo sin guardia por 1 semana? Yes. It's not actually an issue. I mean... Sí. No es un problema, digo. Look, officer. The container yard doesn't actually need a guardsman. Never had one before René. Monsieur Claire had that booth built specially for him. It's mostly decorative. Mira, oficial. El patio no necesita un guardia. Nunca tuvo antes de René. Claire hizo eso construido específicamente para él. Es más que nada decorativo. ¿Seguí? The possibility of someone being in there is enough to discourage any ill-minded individuals. La posibilidad de alguien estar ahí es suficiente para sacar cualquier individuo sin... Eva created this job for René because he knows the Royal Carabiniers pension of honor and PTSD isn't something a man can live off. A decorated Kingsman collecting tear reflects bad on the whole neighborhood. His words. Eva creó este trabajo para René porque sabe que la pensión de un carabinero real de honor y PTSD no es algo lo que puede vivir un hombre. Un guardia real decorado juntando mierda refleja lo malo en el mundo. Sus palabras. Tal dependencia solamente debilita a un hombre. Aseo o morir, no hay punto medio. It's not charity. Not to me. No es caridad. No para mí. Up there, I give it all I got. I earn my keep. But you're right, officer. There is no middle ground. It's do or die. Ahí arriba es todo lo que tengo. Gano mi bien. Cosas. Pero tenés razón. No hay punto medio. Será morir. Something about him has changed. He's calmer somehow. Algo en él cambió. Está más calmo. Vi una foto ahí.
Parecía feliz. ¿Quién es la piba? She is nobody. This is none of your concern, and I refuse to discuss my private affairs with the RCM. Esa es nadie. No es tu tema y me rehúso a discutir temas privados con el RCM. The lady is Jeanne-Marie Beaulieu, and she sure as hell wasn't a nobody. Esa mujer era Jean-Marie Beaulieu y seguro no era nadie. Ok, gracias. Yes, yes. Like I said, it would be up anyway, so might as well keep an eye out. It keeps my senses sharp. Sí, como dije. Me voy a ir en cualquier momento, así que mejor tengo un ojo fuera. Ok, necesito compostura. Necesito un 9. Creo que lo puedo reducir todavía más. Compostura necesito. Lógica, compostura. Hear that? Magnesium. That's what you're lacking. The lack of magnesium has you slouched. ¿Qué es eso? Magnesio. Eso es lo que te falta. Te falta magnesio, te jodió. Mi nivel de magnesio está bien. Vigilance officer, what can this old carabiner do for you? Ahora es un 8. Vigilance officer? All you observe is a veteran refusing to let... This is the uniform of the Royal... Don't you mean? You do not... There's something you missed. Vigilance officer, what can this old carabiner do for you? All you observe is a veteran Vigilance officer, what... As Rene turns from you to his partner and back, the medals on his chest rattle and glare. He keeps his spine straight and his ribcage lifted, displaying them proudly. Cuando René se da vuelta de voz y su compañero de la espalda, las medallas en su pecho se mueven y brillan. Mantienen su espina derecha y su caja torácica levantada, mostrándolas con orgullo. ¿Cuántas medallas? 2. The larger one is shaped like a cross, while the smaller medal resembles the sun. 2. La más grande está puesta por una cruz. Está en forma de cruz, mientras que la más chica resplende el sol. La cruz. A crowned head in front of 2 crossed rifles. The medal hangs from a blue striped triangle. Una cabeza coronada enfrente de dos rifles cruzados. El medalla cuelga desde un triángulo marcado en azul. It's the Croix de Bravoure, Cross of Valor. The cross was the highest battlefield decoration in Suzerain's armed forces, awarded for exceptional bravery in the line of duty, in service of King Frizzle I. Es el Croix de Valor, la Cruz del Valor. La cruz era la decoración más alta en las Fuerzas Armadas Suzerain, premiada por la... No es bravería, es algo más, es... Por la valentía excepcional en la línea de servicio y el fuego en servicio de Rey Frizzle I. ¿Y el sol? A small blue star inside an orange sun. It has the word Valiant written below. Una pequeña estrella azul en un corazón azul adentro de un sol naranja. Tiene la palabra Valiance escrito abajo. The setting sun was a decoration used to distinguish seasoned combat veterans in service of King Frizzle I during the Revolution. La puesta de sol es una decoración usada para distinguir veteranos de combates en servicio de Rey Frizzle I durante la Revolución. Cruz de Beauvoir y el sol poniéndose. ¿Los conseguiste por valentía? It's a conflicted topic for the old veteran. There must have been a number of controversial episodes in his service days. Es un tema conflictivo para el viejo veterano.
de haber un montón de episodios controversiales en esos días de televisión. Valentía. For doing my duty in the heat of battle, for looking my mortality in the eye, when men like Gaston here hid in the bushes and shot themselves. Por hacer mi trabajo en el cuerpo, en el calor de la batalla, por mirar mi mortalidad en el ojo, mientras los hombres como Gastón se escondieron de los arbustos y se cagaban encima. He saved some muddy princeling who foolishly strolled into the front line in his gown of velvet and gold. Salvó a un maldito príncipe que pelotudamente salió en la línea de frente con su corona de púrpura y oro. ¿Va, salvaste a un príncipe? It was on the first months of the revolution here in Revachol. Unrest was spreading like wildfire. Marauders had taken most of the Couronne and were getting really ambitious. Fueron los primeros meses de la revolución en Revachol. Bueno, los problemas se estaban esparciendo como un fuego. Los ellos habían tomado gran parte de la corona y estaban poniéndose realmente ambiciosos. Aunque aparte cool. King Frisel thought he could end it all in one decisive strike. Sent his cousin, Drisson, to put an end to the unrest. King Fisher pensó que podía terminarlo con un golpe decisivo. Envió a su sobrino Tristan para poner fin a los disturbios. Alas, the young Drisson was all piss and no vinegar, wearing a tunic of purple velvet and cockatiel feathers to battle. Even his rifle was gold-plated, shone from 5 clicks away. Can you imagine the asininity? Sin embargo, el joven Dysant era mucho medio y sin vinagre, llevando una túnica púrpura de terciopelo y plumas de pavo real a la pelea. Incluso su rifle era dorado. Brillaba de hace 5 kilómetros. ¿Puedes imaginar las pelotas? ¿Y qué pasó? To keep the long and bloody story short, Drisson marched us against the partisans in Couronne. And when I say marched, I mean made us walk into captured enemy territory, single file, like toy soldiers, while he rode in front on his giant red stallion. Para hacer la historia corta, Dysant nos hizo marchar como partisanos en Couronne. Y cuando digo marchar, dijo que nos hizo caminar en territorio enemigo, capturado enemigo en una única fila, como soldados de juguete, mientras él andaba enfrente con su gran caballo. The rebels were smart. They let us come real close before opening fire. Suffice to say, it was carnage. Los rebeldes fueron inteligentes. Nos dejaban avanzar muy cerca antes de abrir fuego. Para decirlo en corto, fue una masacre. Bastante inteligentes, la verdad. Para quedárselos. I got shot in the left shoulder and went down. Just a flesh wound. But just as I turned over, the prince fell into the mud next to me. He was missing his lower jaw. Me dispararon en el hombro izquierdo y se caí. Una herida fresca, pero cuando me di cuenta, el príncipe cayó en el lodo al lado mío. Había perdido su mentón inferior. Then his horse, driven mad by the noise and smell of gunpowder, stepped on my leg and shattered my knee. Entonces su caballo, enloquecido por el ruido y el olor de la pólvora, pisó mi pierna y me rompió la rodilla. Perdón, encima de la derecha. Hang on to the story. Veterans get sentimental after such retellings. This might yield something useful. Espera la historia. Los veteranos se ponen sentimentales después de recontarlas. Esto puede tener algo útil. ¿Y entonces? I grabbed my sidearm and shot the beast in the head. Then everything went black. Agarré mi arma de mano y disparé a la bestia en la cabeza. Todo se puso negro. Capitaine Arnaud, le fléau des chevaux. Capitaine Arnaud, le fléau des chevaux. The bane of horses. El azote de los caballos. When I came to, it was all over.
It was just me and Jolas Tresson, gurgling in the blood-soaked mud right next to me. Cuando volví, ya había terminado. Éramos solamente yo y Dyson sin mentón. Digo sin mentón, pero dramático. Sí, pero todo. No. Ahogándose el agón. Cargadiendo en el barro bañado de sangre del lado mío. The Dink had taken numerous flesh wounds and lost a lot of blood. But despite missing his jaw, he seemed hesitant to die. Tougher than he looked, that one. El pelotudo había tenido múltiples heridas y había perdido un montón de sangre, pero a pesar de perder su mandíbula, estaba decidido a no morir. Más duro que una piedra parecía. Fuimos por peores, I doubt it. Anyway, I climbed the creek and started crawling. Kept going until the 59th Cavalry picked us up. Lo dudo. Aún así, agarré el pelotudo y empecé a arrastrarme. Seguí hasta que el 59 de caballería nos levantó. Through some miracle, we both survived. And the jealous freak convinced Frissel to give me a medal for not leaving him to die in his own blood. Piece and shit. Por un milagro sobrevivimos. Y el pelotudo sin mandíbula comenzó a ofrecerle darme una medalla por no dejarlo morir en su propia sangre, meo y mierda. He was the commanding officer and I was on duty. Just doing my job. Shouldn't hand out medals for that. 13 months later, I received the Sun for distinguished service. It's not worth mentioning. Era el oficial comandante y estaba en trabajo. Solo siendo lo mío. No deberían dar medallas por eso. 13 meses después me dio en el sol. Servicio distinguido. No vale mencionarlo. You sense he's downplaying it. He did a lot more than his duty. More than anyone's duty. It's in his spine, in his billowing breasts, and untarnished self-worth. Está bajando. Hizo más que su deber. Más que cualquiera. Está en su espina. Un valor sin. Parece que está siendo modesto, René. The old carabinier stands quietly like a statue, his features motionless. El viejo carabinero está quieto como una estatua. What Monseigneur Modesty is not telling you is that he crawled over 7 kilometers before the cavalrymen found him and Drison. 2 days later that was. Lo que Monseñor Modestino está contando es que se arrastró por 7 kilómetros antes de que la caballería los encontraran a él y a Tizán. Eso fue 2 días después. And that even while crawling with a mangled half-dead prince on his back, he still managed to murder 3 rebels on his way. Y aún agachándose con un príncipe medio muerto en su espalda, todavía pudo matar a 3 rebeldes en su camino. Is that pride in his voice? It's deep down, but maybe even unbeknownst to the man himself, it's there. Es orgullo en su voz. Es profundo, pero quizá para no saber nada para el hombre está ahí. Honestamente es muy impresionante. Hay gente como ellos que hicieron que arriba yo sea grande una vez. Maybe, but also bear in mind, officer. They don't end this out for anyone with a service recall. Quizá, pero también tengan mente oficial. No le dan estos a cualquiera con un registro de servicio. Oh no, you have to get shot repeatedly. And you need to get your hands bloody too. Really, really bloody. Ah, no. Tienes que ser disparado. Repetidamente. Y tienes que tener las manos sangrientas también. Verdaderamente sangrientas. Do not speak of what you know nothing about, Pautrun. Duty is something you will never understand. No hables de algo que no sabes nada por tu... anime. El deber es algo que nunca vas a entender. Gracias por la historia, René. Bah,
There were many such stories in those days. Many such men too. True Eversholians. Men with backbone. Hubo tantas historias así esos días. También hubo gente así. Caballeros verdaderos, hombres con huevo. Oh, yes, René, yes. Men were bigger, girls were prettier, and everyone wore the fascia. Lord, please, bring those days back, if you can. Ah, sí, René, sí. Los hombres eran más grandes, las mujeres más lindas, y todos eran fáciles. Dios, por favor, trae esos días de vuelta, así puede... I'm not getting into this with you again. Officer, was there anything else? No voy a estar con vos otra vez. Oficial, ¿hay algo más? You should try to come up with a heroic story of your own. Impress this old soldier. Debí tratar de venir con una historia propia. Impresiona a este viejo soldado. No, gracias por tu tiempo. ¿Todavía lo tengo? Vigilance officer? What Ok, pero necesito drama. Jancus de Iguania. ¡Guita! ¡Guita! ¡Majita! ¡Majita! Todos saben lo más interesante. Es de facilitar su magia. ¿Y esto? You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange cage-like trinket dangles from the curtains. Ves un par de cortinas bloqueando el camino a tu cuarto. Hizo con las cortinas. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Dígame, oficial, el cuarto está por... ¿Y esto? You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, and straw. Inside, a disturbing fish head with empty eye sockets stares at you. ¿Ves algún tipo de... evento? Un polidón irregular, hecho de huesos, palos y bombillas. Bombillas o pajillas como sorbetes, algunos le dicen. Adentro, una cabeza de pez con ojos vacíos te mira. This is a traditional Seminese ward, meant to provide protection against ill luck, bad dreams, curses, and other supernatural scourges. Por lo que parece, esto es un protector semenita. Preparado para proveer protección contra la mala suerte, malos sueños, maldiciones y otros temas supernaturales. ¿Y quiénes son los semenitas? Inhabitants of Ile de Fantôme, the Semenine Islands down south. Los habitantes de Phantom, las islas semeninas en el sur. Aside from poking at it suspiciously, there is nothing else to do with the fishhead charm at this time. The curtains remain shut before you. Aparte de mirarlo a él, que está mirándote sospechosamente, no hay nada que hacer con él. Las cortinas no van a ser cerradas. Puedes necesitar algo más. Y por acá no hay más nada.
Y está. Ok, voy a hacer una última cosa y después cortamos, porque lamentablemente quien que diga la verdad, no tengo ni puta idea de qué hacer. A rusting control panel with several knobs. 2 buttons marked Marsh and Arret are faded with use. It seems to control the large crane above. A container is attached to its hook block. Un panel de control con varios. 2 botones marcados Marsh y Red están. Vas a controlar la larga grúa arriba. El container está todo fondo. Marsh on, Arret off. Marsh on, Arret off. Hay una persona con la cual no hablé. Es esta persona de acá. Está. Container, container, I'll turn you nice and red. Container, container, put the logos on. Container, container, te voy a poner lindo y rojo. Container, container, te voy a poner los logos. The lyrics to this container song are being made up as he goes along. Las letras de la canción del container son hechas a medida que se hace. The accent is so thick, it's impossible not to notice he's Ubi, from the vanishing peninsula of Ubisunt on Muindi. El acento es tan grueso que es imposible no darse cuenta que es de Ubi. De la península desaparecida de Ubisunt en Mundi. Container, container, used to be Wild Pines. Container, container, now belongs to Everard. Hola. Everard, he looks after everyone. Huh? Well, hey there. How can I help you, mister? Everard, nos pide por todos. ¡Ah, hola! ¿Cómo puedo serlo, jefe? The look in his deep blue eyes is as sincere as you've ever seen. Kind of makes you feel like an arsehole for no apparent reason. Sus profundos ojos azules son tan sinceros como los ve. El tipo que te hace sentir como una mierda, pues no, por motivo no I aparente. see you are not a union man, mister. Did you get lost? You're not one of them scabs, are you? No parece un nombre de la Unión, jefe. ¿Se perdió? No sos uno de los scabs, ¿no? ¿Para qué con el tema de con ustedes y los scabs? I mean, I don't personally mind. Folks is just folks, you know, and folks gotta eat. Digo, personalmente no me importa, gente es gente. ¿Sabes si la gente tiene que comer? Just some of the other guys don't look too kindly on the scabbing kind, if you know what I mean, mister. No, para esto necesitaría cosas. Me gustaría muchísimo tener a... Puedo tener hasta mañana, que es lo peor. Ya, tenía que mandarlo, como se seguía haciendo mierda. Bye bye now. Ok, esto se puede mover.
Y me juego que me lo va a mover para atrás, pero quiero saber a dónde me lo va a mover. This is the chair is not as the drawers are empty, save for old timesheets and receipts. One small box, however, does hold some cheap painkillers. They are slightly out of date. Ok, analgésicos. ¿Efectos secundarios? Oh boy, where to start? Elevated risk of dementia, mini strokes, prophet's disease, sudden death, hair death, erectile malfunction, critical flatulence, watery blood, black mucus, uncontrollable weeping, increased sensitivity to la opera, inoperable joint disorder, total spinal collapse. Sí. La historia en sí, por lo que tengo entendido, la historia es lineal, o sea, el caso es el mismo. Creo que lo que cambia va a ser cómo te perciben. Por algo te toma, por ejemplo, esta parte de acá, la parte del perfil, la que te dice si sos uno de la superestrella, si sos uno del apocalipsis, si sos de la historia, si sos un comunista. Oh, la mierda. Ok. Ok, me causa muchísima gracia en el juego, perdón. Es que perdón, eso me causó muchísima gracia, que va como comunista y fascista. Ah, perdón, me causa gracia. Yo creo que más que el juego cambia más que nada cómo te ven. Ah, ¿dónde arrancamos? Mejor lugar de demencia, mini paros cardíacos, enfermedad perfecta, muerte súbita, pérdida de pelo, disfunción eréctil, flatulencia crítica, sangre coagulada, mucosa negra, pedos incontrolables, sensitividad incrementada a leópera, desorden de función inoperable, colapso espinal total colapso de espina. Maybe this was a bad idea. Esto fue una mala idea. ¡Oh, no! ¡No lo fue! You take the painkillers. They are yours now. You stand and exit. Ah, se tocaba algo que empezó con la cosa. Me he olvidado que ahora empezó con las ofertas. Ok. Lamentablemente no puedo hacer pasar el tiempo más rápido. Me encantaría muchísimo, pero no puedo. Así que vamos a hacer lo único que se me ocurre. Bueno, y eso fue gracioso. Vamos a cortar por ahí. Ha sido algo bastante agradable dentro de todo. Y yo creo que valió la pena. Un poco. Pero bueno.
ya mañana yo creo que vamos a poder terminar con el segundo día o voy a tener que empezar a cerrar los trámites porque... quiero ser completamente honesto, hay momentos en los que el juego para y yo digo, ¿qué mierda hago ahora? Pero bueno, esos son los temas de aventura. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, yo no tengo nada más. Canal de YouTube con el archivo, si alguno quiere entrar, canales extra, lo que hace todo. Hacen todos saberlo, son todos buenos canales. Como dije al principio, yo voy a invertir. Ahora voy a empezar con Elysium y después vamos a cerrar con... ¿Cómo mierda se llama? Con Dark Souls 2. Vamos a cerrar así para más o menos empezar a hacer un poco más los trámites. Pero bueno, ok, necesito una ok, tengo una pregunta muy sencilla. Necesito saber si cierta persona activa esta. Ok, no está, entonces plan B. Ok. Pero bueno, no tengo nada más que escribir. Perfecto. Ahora sí, no tengo nada más. Edu, gracias por pasarte por la raid vieja. La gente que ha estado de fondo viendo esto, muchísimas gracias. Y bueno, yo tengo nada más. Como siempre, yo soy Lord. Esto fue Disco Elysium y nos veremos mañana para ver si podemos terminar el día 2. Y tal prometo que voy a hacerlo mañana. No creo que tenga mala leche como la última vez de que quise arrancar y bueno, pasaron cosas y dije, no, ¿sabes qué pasa? Un show de mierda, prefiero no hacerlo. Así que bueno, nada más. Nos vemos, muchachos.